Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de los videojuegos. Nombre de la novela: Estoy en Time, mi tío es el notorio Gangster Mike. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. 61 capítulo 61, robando al señor K, modelo de IA. Gemini 3.0, Flash capítulo 61. El secuestro del señor K. A juzgar por tu expresión, parece que tenía razón. La mirada curiosa de Jian Wei no pasó desapercibida para un veterano de la FIC como Steve. Si no recuerdo mal, en los archivos que Dave presentó, fue tu padre quien introdujo a Michael en la vida del ladrón. Si no hubiera sido por tu padre en aquel entonces, dudo que Michael se hubiera dedicado alguna vez a este trabajo. Yo era solo un agente novato en aquel entonces. Tu padre, comparado con Trevor. Bueno, supongo que sabes quién es Trevor. Tu padre estaba más loco que Trevor, era más precavido que Michael y sumamente leal. En resumen, tu padre nos causó bastantes problemas en el pasado. Steve tomó un sorbo de agua y habló, mirando a Jian Wei de vez en cuando, anticipando alguna reacción en su rostro. Al ver que Jian Wei permanecía impasible, Steve continuó. En aquella época, en North Yankton, si tu padre no hubiera sido lo suficientemente listo como para evitar esa operación, probablemente también habría muerto ese día. Después de todo, mientras que Michael optó por fingir su propia muerte, nuestro agente idiota, Dave, no era ni de lejos tan listo. Estaba pensando en reunirse a todos a la vez. Ya sabes, así es como se consiguen créditos por actuación. Jian Wei sabía de qué hablaba Steve, pero eso no le afectó mentalmente. Al ver que la expresión de Jian Wei permanecía inalterable, Steve dejó de intentar provocarlo y se centró en los negocios. Hemos recibido información de que han ingresado al señor K en la IA. Michael. Acabo de lidiar con ese tipo. La IA lo está interrogando intensamente en este momento, todo por tu estúpida actuación en la morgue. Tenemos que atraparlo antes de que se derrumbe y confiese. Michael escuchaba a Steve, pero sus ojos estaban fijos en Dave, quien evitaba su mirada. Simplemente hice lo que el agente Dave me dijo que hiciera. Michael señaló a Dave con el dedo. Al oír esto, Steve miró a Michael y luego a Dave. Así que te has involucrado con un agente anciano y frágil. Claramente, ese es tu primer error. Al fin y al cabo, este agente solo vive de sus glorias pasadas. E incluso esas glorias se construyeron sobre el engaño. Jian Wei miró a Steve mientras hablaba. Podía ver claramente el desprecio que Steve sentía por Dave en sus ojos. Ahora somos un equipo, hermano. Que mi carrera despegue depende de ustedes. Steve se recostó de nuevo en su silla, con aire perezoso. Por supuesto, nuestro chico amarillo, también necesitaremos mucha ayuda de tu parte. Jian Wei miró a Steve, pero no lo tomó en serio. Basándose en lo que el tipo acababa de decir, era obvio que quería crear una brecha en este pequeño grupo. De esa forma, podría relajarse y disfrutar de los beneficios. Una vez que terminaran su misión, probablemente los descartaría una vez que hubieran cumplido su propósito y los eliminarían uno por uno. Dave y Michael caminaron delante, sin que ninguno de los dos quisiera hablar. No fue hasta que ambos se subieron al coche de Dave. El FIT tiene un estacionamiento en el este de Los Santos. Está justo al lado de Blue Hill. Dave se sentó en el asiento del director. En la trama original, Michael debería haber estado conduciendo para Dave, pero por alguna razón, esta vez, era Dave quien conducía. La ubicación suena bien. Estoy seguro de que es perfecto para este tipo de operación encubierta. Ignorando el comentario de Michael, Dave continuó. Necesito que hagas algunas llamadas, y que incorpora a algunas personas más. El primero es Franklin Clinton. Dave hablaba como un robot sin emociones, como si nada pudiera provocarle alguna conmoción. Oye, es solo un tipo que me arregla el coche. Apenas lo conozco. Dave. Llámenlo. El hijo de Jian ya forma parte de esta operación. Agregarlo no importará. A menos que quieras que haga rodear la casa de su tía. Dave habló en tono amenazante, demostrando claramente que seguía sin tener ningún respeto por Michael. Sin embargo, al reflexionar sobre ello, Jian Wei pudo comprender el motivo. Después de todo, ¿qué policía tendría una buena actitud hacia un ladrón tan despiadado? De acuerdo, ganas tú. Dentro del coche, la mirada de Michael estaba fija en Dave. Tenía muchas ganas de darle un puñetazo a ese tipo arrogante, pero al fin y al cabo, era el único contacto de Michael en el FIP. Aunque a Michael no le caía muy bien, por ahora tenía que soportarlo. El teléfono sonó 2 veces antes de que Franklin contestara. Michael, no creo que tenga mucho tiempo ahora mismo. Michael. Lo siento, chico. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Nos han encontrado en apuros. Necesito que vengas a Blue Hill, no muy lejos de donde nos vimos antes.
Por otra parte, Franklin no dudó y aceptó con decisión. No hay problema, ya voy. Tras colgar el teléfono, Michael respiró hondo. Realmente no quería involucrar a un chico como Franklin en esto. Ni siquiera quería involucrar a Jianwei. Estos dos jóvenes no eran mucho mayores que su propio hijo. Muy bien, el siguiente es Trevor Phillips. Michael, que acababa de dar un suspiro de alivio tras llamar a Franklin, oyó el nombre que Dave mencionó a continuación. Le palpitaba la cabeza y sentía que la cara le ardía. Aún sin verlo, Michael sabía exactamente lo roja que estaba su cara. Jianwei permaneció indiferente a su conversación. Estaba tumbado en el asiento trasero con las piernas cruzadas, sin mostrar el menor rastro de nerviosismo antes de la importante operación. «Estás loco. No voy a llamarlo bajo ningún concepto». Dave conducía de forma temeraria, adelantando a otros coches en la autopista sin ninguna preocupación. Sabía que ibas a decir eso, así que ya lo llamé con antelación. Michael, eres un completo idiota. No puedo creer que hayas hecho eso. Trevor nos va a matar a los dos. Señalando a Dave con el dedo, Michael finalmente abandonó cualquier pretensión de cortesía. No está Jianwei aquí. No creo que Trevor haga eso. Ahora mismo, lo único que te debe preocupar es el plan. Además, no me gusta tu tono. Dave habló, manteniendo aún su aire de superioridad. Me importa un bledo lo que te guste. Dave, déjame decirte que si algo le pasa a Jianwei, estoy seguro de que ni tú ni ese jefe idiota tuyo se librarán. Trevor encontrará la manera de matarlos a los dos. Sin duda. Jadeando, Michael, de forma inusual, dejó que sus emociones estallaran. Era la primera vez que Jianwei veía a Michael realmente enfadado. Sus facciones estaban contorsionadas, las venas hinchadas en su rostro. Incluso comparado con Trevor, la aterradora apariencia de Michael cuando se enfurecía no era menos intensa. Bien, creo que deberíamos hablar de la misión. Limpiándose la saliva de Michael de la cara con la mano, Dave lo sugirió. Jianwei también se interesó. Tenía curiosidad por ver si la misión sufriría algún cambio incontrolable debido a su presencia. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 62 Capítulo 62 Mike. ¿A quién quieres controlar? Un Trevor. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 62 Michael. ¿A quién crees que puedes controlar? Trevor. Lo más importante que debemos hacer ahora mismo es sacar al señor K del edificio de la IA. Jianwei estará en la azotea del edificio de enfrente para observar la operación y asegurarse de que todo salga bien para usted. Trevor pilotará el helicóptero para llevaros allí, descenderéis en rappel y luego evacuaréis con el objetivo. En cuanto a Franklin, estará en la planta baja del edificio de Jianwei y lo echará cuando llegue el momento. Michael apoyó el brazo en el marco de la ventanilla del coche, sintiendo la agradable brisa en su rostro. Realmente no entiendo por qué tuviste que involucrar a Trevor en esto. ¿Solo para decirle que estoy tratando con la FI? El rostro de Michael se ensombreció. La idea de ver a ese lunático de Trevor le preocupaba. Si Michael era un lunático que fingía ser una persona normal, al menos una parte de él se encontraba dentro del ámbito de la normalidad, y podía controlar muchas cosas mediante su propia voluntad. Pero Trevor era diferente. Trevor era un auténtico maníaco. A veces, quizás ni siquiera el propio Trevor podía controlar sus acciones, y Trevor nunca demostró las consecuencias de lo que hacía. No te preocupes, solo tienes que actuar con cuidado. Nosotros nos encargaremos de Trevor. Lo controlaremos. Para Michael, las palabras de Dave sonaban completamente increíbles. Controlar a Trevor. ¿Estás bromeando? Actúa con cuidado. Contrólalo. Creo que te has vuelto loco por quedarte tanto tiempo en el FIP. En fin, buena suerte. Se encogió de hombros con indiferencia. Ya que estaban a solo unos cientos de metros del destino, y puesto que ya habían llegado tan lejos, solo les quedaba dejarlo en manos del destino. Evidentemente, Michael se había dado por vencido en la lucha. Aunque te sugiero que te hagas una cirugía plástica antes de ver a Trevor, de lo contrario, ¿cuánto crees que tardará en reconocerte? ¿Qué crees que le pasó al tipo que me mató y mandó a Brad a prisión? El coche frenó bruscamente y se orilló. Este lugar estaba a solo unas decenas de metros del aparcamiento del Fiben Blue. Quizás debería pensarlo un poco. Al ver que los dos detenían el coche, Jianwei, que iba sentado en el asiento trasero, se había irritado cada vez más por sus discusiones. Sencillamente, abrió la puerta y salió del asiento trasero. Ustedes dos siguen discutiendo, yo me voy primero. Tras bajarse del coche, lo primero que vio Jianwei fue a Trevor charlando animadamente con agentes del FI vestidos de traje negro.
Oye, mira quién está aquí, un mocoso listo. Apuesto a que tu padre me menciona todo el tiempo. Al ver a Jianwei, Trevor se acercó inmediatamente y le pasó un brazo por el cuello. Apuesto a que quieres que diga algo bonito, jajaja. Apartó de un empujón a la gente del FIT que tenía delante. Miren a este grandullón. Dentro de poco vamos a hacer volar esta cosa y a ponerla ya a patas arriba. Mientras Trevor hablaba con entusiasmo, la voz de Michael resonó detrás de Jianwei. Viejo Trev, deja de decir tonterías. Michael dio un paso al frente y apartó el brazo de Trevor del hombro de Jianwei. Jianwei, Franklin, ustedes dos tienen que darse prisa. Rápido, rápido. Franklin. No te preocupes, no lo estropearemos. Con un casco de motocicleta de color rojo intenso en las manos, la mirada de Franklin no dejaba de dirigirse hacia el helicóptero. Evidentemente, tenía más ganas de volar en helicóptero que de montar en motocicleta. Vaya, ustedes dos, me dan la impresión de que, Trevor interrumpió repentinamente a Franklin y Michael mientras hablaban. Viejo Mike, siempre me das la sensación de que quieres que este chico sea tu hijo. Ignorando a Michael, que quería hablar, Trevor estaba absorto en su propio mundo. Perfecto, ya que quieres adoptarlo, me llevará a Jianwei conmigo. Miguel. Jianwei, escúchame, te lo advierto. Nunca vayas a ningún lado con ese loco calvo. Le gustan los chicos jóvenes como tú. Sin poder contenerse, Jianwei retrocedió 2 pasos, mirando a Michael y Trevor con una expresión de profundo disgusto. No creo que debas etiquetar a tu mejor amigo como gay. Michael. ¿Acaso necesito ponerle una etiqueta? Tras comprobar la hora y ver que era la correcta, Michael finalmente habló para explicar el plan que Dave le acababa de contar. Muy bien, Jianwei, tienes que ir a este lugar con Franklin ahora mismo. Michael sacó su teléfono y le envió un correo electrónico y algunas fotos a Jianwei. Es hora de que me cambie, chicos. Jianwei se dio la vuelta sin decir palabra y subió directamente al sedán que el Phil había preparado para él y Franklin. Necesitaban llegar a la azotea del edificio que está enfrente de la IA antes de que llegaran Michael y Trevor. Franklin, tú conduces. Franklin. Bien, como quieras. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 63 capítulo 63 ¿Cuántas palizas se necesitan para convertirse en una estrella? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 63. ¿Cuántas palizas hay que recibir para convertirse en un profesional? En la azotea frente al edificio de la IA, Jianwei y Franklin llegaron temprano. Originalmente, Franklin debía estar en el coche que se encontraba debajo del edificio, listo para recoger a Jianwei para la evacuación. Pero Franklin no pudo resistir la curiosidad que sentía al respecto, así que simplemente siguió la corriente. Jianwei no puso ninguna objeción. Dado que el coche estaba aparcado en el garaje, podía simplemente subirse y escapar juntos de todos los modos. Mientras Jianwei pensaba esto, el sonido de las aspas del rotor del helicóptero rasgando el aire se acercaba cada vez más. Se escucha un crujido estático en el auricular, seguido de la voz de Michael. Dar la espalda y marcharse sin asumir ninguna responsabilidad no es algo fácil de hacer. Ya sabes, tengo 2 hijos. Ellos me mantienen ocupada. A veces tengo que hacer concesiones. Trevor. Todavía echo de menos los viejos tiempos en los que simplemente nos poníamos a hacer ruidos y las cosas no salían como queríamos. Los 2 viejos amigos charlaron por el comunicador, pero Jianwei pronto volvió a centrar su atención en el rifle de francotirador que tenía delante, que aún no estaba completamente ensamblado. Mientras tanto, Franklin observaba a través de unos prismáticos una sala del edificio de la IA que se veía a lo lejos. En ese preciso instante, Jianwei terminó de calibrar su rifle de francotirador. Realmente no entiendo a esta gente de la IA. ¿Les pasa algo por la cabeza? Interrogar a alguien en su propia oficina, de todos los lugares posibles. Y las ventanas de esta oficina ni siquiera tienen lámina reflectante. Jianwei seguía ajustando el aumento de su mira telescópica mientras continuaba quejándose de la IA. Según las superproducciones de Hollywood que había visto, ¿no debería tener lugar un interrogatorio en un lugar secreto? Metiendo al objetivo directamente en una oficina en su propia sede, estaba seguro de que solo esos inútiles del gobierno estadounidense podrían hacer algo así. Espera, creo que no añadir la lámina de privacidad podría haber sido una buena decisión. En una sala del edificio de la IA, se podía ver a una mujer de unos 30 años, vestida con un atuendo profesional que incluía una falda lápiz. Ella estaba abrazando a un hombre barrigón y calvo, y estaban teniendo un momento íntimo en una oficina. Mierda, es hora del espectáculo. La voz de Franklin se alzó.
Era evidente que él también había percibido la escena picante en el edificio. Las voces de Jianwei y Franklin se oían con claridad en los auriculares de Michael y Trevor. Trevor, que pilotaba el helicóptero, expresó su total acuerdo con lo que Jianwei había dicho anteriormente. Me alegra que hayas dicho eso. Estos funcionarios siempre han sido unos chupasangres que viven a costa de los contribuyentes. Si fuera yo, elegiría un almacén desconocido. Ese lugar sería sin duda más adecuado para un interrogatorio. Trevor pilotó el helicóptero, llevó a Michael al lugar designado y luego presionó el botón de vuelo estacionario. No sabía que sus palabras se harían realidad tan solo unas horas después. Por cierto, lamento un poco ser el piloto. Realmente quiero ver qué están mirando a Jianwei y el otro tipo. Michael. Trevor, será mejor que te concentres. Si te tambaleas, lo primero que haré cuando me levante será estrangularte con una cuerda. En la azotea, Jianwei observó cómo Michael comenzaba a deslizarse por la cuerda desde el helicóptero. Instintivamente, levantó su rifle de francotirador. Al observar la imagen ampliada a través del visor, Jianwei frunció el ceño. En su campo de visión, una mujer sostenía una linterna extra grande y extra gruesa. Un hombre con camisa blanca estaba siendo sujeto firmemente a un escritorio por dos fornidos hombres de la IA. La mujer alzó la pesada linterna y la dejó caer con fuerza. Incluso desde la distancia, donde no podía oír la conversación del interior, era obvio que el hombre de la camisa blanca era su objetivo, el señor K. Si yo fuera él, apretaría los dedos hasta formar un puño cuando bajara esa linterna. Franklin tomó la palabra y compartió un truco que había aprendido de sus frecuentes encuentros con la policía. Franklin no se guardó nada para su buen amigo Jianwei. Esta jugada bien podría considerarse uno de los trucos definitivos de Franklin. Apartando la vista del visor, Jianwei miró a Franklin con profunda admiración. ¿Cuántas palizas hay que recibir para convertirse en un profesional? Mierda. A este tipo le están dando otra paliza. Tengo muchas ganas de contarle mi truco. Su mirada volvió a posarse en la mirada del francotirador. En el objetivo, el señor K le apretaba la mano. Estaba acurrucado como un camarón, encorvado en una silla giratoria en la oficina de la IA. Con el paso de los segundos, Michael se acercaba cada vez más a la oficina donde se encontraba el señor K. Los ojos de Jianwei permanecieron fijos en la escena que se desarrollaba dentro de la oficina. El señor K fue alzado por los dos hombres corpulentos, mientras la interrogadora sujetaba el extremo más grueso de la linterna. Su mano agarró el cinturón del señor K. ¿Qué está intentando hacer? Franklin preguntó, confundido. Por más que lo intentaba, no podía comprender qué tenía que ver un interrogatorio con desabrocharse un cinturón. No podía estar pensando en usar esa linterna. Franklin tragó saliva con dificultad al mirar la linterna gigante de medio metro de largo. A continuación, se tocó la frente, el pecho y los hombros en ese orden. Espero que Dios te bendiga con un buen novio en el futuro. Los ojos de Jianwei estaban fijos en Michael. Finalmente, después de que Michael descendió a cierta altura, se impulsó con fuerza contra el cristal del edificio de la IA. Entonces, dando un salto hacia atrás, se estrelló violentamente contra el cristal. En un instante, el cristal se hizo añicos y Michael irrumpió directamente en el interior del edificio de la IA a través de la ventana. Muy bien, Jianwei, ahora es tu turno. Era Trevor quien hablaba. Poco después de que se pronunciaran esas palabras, se oyeron dos disparos consecutivos procedentes del edificio. Las acciones de Jianwei fueron incluso más rápidas que el recordatorio de Trevor. La bala pasó zumbando junto a la oreja de Michael e impactó en el hombre que tenía delante, que estaba a punto de levantar su arma. Maldita sea. Alguien está intentando llevarse al testigo. La supervisora de la IA yacía tendida en el suelo, con la voz temblorosa, mientras pulsaba el botón de su walkie-talkie para alertar a los demás miembros del edificio. Mierda. El último casi me da en la cabeza. Normalmente me he portado bastante bien contigo, ¿verdad? Michael gritó con fuerza. Incluso desde 100 metros de distancia, Jianwei pudo oírlo con claridad sin necesidad del auricular. Lo siento, las circunstancias me obligaron a hacerlo. Tengan paciencia. Jianwei habló con calma a través del auricular, seguido de dos disparos más que impactaron en las cabezas de dos agentes que acudían a prestar apoyo. La sangre mezclada con materia cerebral salpicaba por toda la cara de Michael. Tras limpiarse la sangre de la cara con su guante de cuero, Michael agarró al señor K, retrocedió rápidamente y saltó directamente fuera del edificio. En pleno vuelo, Michael reaccionó con rapidez y abrochó la hebilla de seguridad del cinturón del señor K. La fuerza descendente casi le cuesta al señor K su hermano pequeño. Pero comparado con haber sido rescatados de la IA, algo tan insignificante apenas merecía ser mencionado. Rápido.
súbeme. Michael gritó por el auricular. Al oír esto, Trevor pulsó rápidamente el botón del cabrestante del helicóptero. La poderosa fuerza de tracción comenzó a elevar a Michael poco a poco. El helicóptero volaba con firmeza en el aire. Evidentemente, Trevor no había olvidado ni una sola de las habilidades que había aprendido en la Academia de la Fuerza Aérea durante su juventud. Mientras Michael era izado, Jianwei aprovechó la ocasión para neutralizar a varios agentes más de la IA desplegados en otros pisos. No, no me mates, el señor K estaba sujeto firmemente frente a Michael. Si accidentalmente se disparaba una bala en su dirección, el señor K claramente se estaría sacrificando para bloquear un par de disparos para Michael. Trevor. ¿Puedes aumentar la potencia del cabrestante? Vienen sus helicópteros. El rugido que resonaba en sus oídos no provenía únicamente del helicóptero que pilotaba Trevor. Habían aparecido otros sonidos. Para serte sincero, Michael, no quería sacarte del apuro hasta que terminaras de matar a toda esa gente. Tras ajustar la potencia de rotación del cabrestante al máximo, Trevor habló en tono de broma por el auricular. Quizás estaba bromeando. Al menos, eso es lo que pensó Jianwei. Jianwei, hay helicópteros que se dirigen hacia ti. Trevor observó cómo 2 de los 4 helicópteros volaban hacia el edificio donde se encontraba Jianwei. Déjamelo a mí, con calma, Jianwei miró a Franklin. Asintiendo con la cabeza en señal de comprensión, Franklin sacó un lanzacohetes. Originalmente lo estaba guardando para Año Nuevo, pero ahora tendré que regalarles este gran cohete a ustedes. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 64 Capítulo 64 Sacar un arma mientras se va al baño. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash. Capítulo 64. Sacar un arma en el baño. Se trataba de un lanzacohetes encontrado en el almacén de Merryweather, un buen equipo por el que Jianwei y Franklin hicieron un viaje específico para recuperarlo. ¿No es un poco un desperdicio usar esto para derribar un avión? Franklin miró el avión en el cielo, tomó el rifle de francotirador que Jianwei le arrojó y retrocedió 2 pasos. ¿Un desperdicio? Una vez que se acabe, volveremos a Merryweather para reabastecernos. Hablando con calma, Jianwei actuó como si estuviera hablando de algo perfectamente normal. Con los ojos muy abiertos, Franklin observó a Jianwei cargar el lanzacohetes al hombro, y tuvo una ilusión. Siempre tuvo la sensación de que Jianwei parecía más un lugareño de los Santos que él mismo. Visión superdinámica. La velocidad del avión disminuyó ante los ojos de Jianwei. A través de la mira del lanzacohetes, Jianwei apuntó a un helicóptero. Los diversos miembros de la IA que iban en el helicóptero claramente no esperaban lo que les esperaban. Auge. Bajo el control de Jianwei, el lanzacohetes sin retroceso se disparó inmediatamente desde el tubo. El cohete dejó una larga estela de fuego que surcaba el aire mientras volaba hacia el helicóptero de la IA. En cuanto a los agentes a bordo del avión de la IA, solo pude observar impotentes cómo el cohete volaba hacia ellos, incapaces de reaccionar a tiempo. Cohete. Hola, hermano. Te traigo un poco de calor de parte de la comunidad. Retumbó, retumbó, retumbó. En el segundo siguiente, el cohete impactó contra el helicóptero. La espoleta activó el detonador y una brillante explosión resonó en el cielo. Si esto ocurriera en China, Jianwei estaba seguro de que alguien se acercaría a preguntar dónde habían comprado esos fuegos artificiales. Pero, por desgracia, esto era Estados Unidos. En el instante en que se produjo la explosión, los peatones que se encontraban debajo del edificio de la IA huyeron instintivamente. En cuanto al otro helicóptero que volaba hacia Jianwei y Franklin, también se vio afectado significativamente por la explosión. Las violentas corrientes de aire provocaron que la aeronave se sacudiera 2 veces en el aire. Maldita mar. Tienen una potencia de fuego tremenda. Tienen una potencia de fuego tremenda. El agente que iba en la aeronave se agarró a la barandilla del helicóptero y aulló. Pero antes de que pudiera terminar su frase, varios agentes sintieron simultáneamente la anomalía en la aeronave. De hecho, había comenzado a caer en espiral hacia el suelo. ¿Qué está pasando? Tandy. Un agente forcejeaba para avanzar hacia el asiento del piloto. Vio que un fragmento del otro avión había atravesado el cuello del piloto. La sangre salpicó el parabrisas del helicóptero. Mierda, auge. El impacto del avión contra el suelo provocó otra explosión, y Jianwei se asomó la cabeza con curiosidad para mirar hacia abajo. No esperaba que su único cohete matara 2 pájaros de un tiro. Mientras observaba cerca a los otros 2 helicópteros que seguían a Trevor, Jianwei le arrebató el rifle de francotirador de las manos a Franklin. Pequeño Fu, baja tú primero y espérame. La gente de la IA debería estar llegando.
Mientras preparaba el rifle de francotirador, Jian Wei disparó contra la aeronave. La bala se desvió ligeramente del objetivo. Jian Wei pensó: fallar un disparo para fingir que no disparé. Franklin ascendió, miró a Jian Wei, que estaba concentrado, y bajó las escaleras. Estallido. Disparó un segundo tiro. Esta vez no falló, dando en la cabina del helicóptero con precisión. Al mismo tiempo, otro avión del bando de Michael también fue derribado. Buen trabajo, Jian Wei. Tras exhalar un largo suspiro, Michael volvió a subir al helicóptero. Jian Wei reconoció rápidamente sus cosas, se puso las gafas de sol, se echó la mochila al hombro y se preparó para bajar en el ascensor. En el preciso instante en que Jian Wei entró en el ascensor, la puerta del ascensor contiguo se abrió por casualidad. Los agentes de la IA y su objetivo se rozaron así de forma dramática. Tras bajar las escaleras, lo primero que vio a Jian Wei fuera del edificio fueron miembros de la IA registrando a los peatones uno por uno. Franklin estaba de pie no muy lejos, junto a su coche. Su rostro reflejaba ansiedad. Como Franklin no llevaba nada consigo cuando cayó, el grupo de la IA, como era de esperar, le dejó pasar. Jian Wei no mostró ningún signo de ansiedad, y saludó a Franklin lo lejos para indicarle que no se preocupara. Luego se dio la vuelta y entró al baño. No muy lejos, al ver a Jian Wei saludar con la mano, Franklin pensó naturalmente en lo que Jian Wei había dicho una vez. Siempre he sido prudente en mi trabajo. No pudo evitar sentir cierto alivio. Este tipo es tan inteligente que debería poder manejarlo. Bang bang bang. Él. Se oyeron disparos sin previo aviso. Al dirigir su mirada hacia la fuente del sonido, vio que, en algún momento, Jian Wei se había puesto una máscara de bandido. En sus manos sostenía su subfusil Uzi. ¡Hijo de puta! Fue al baño a sacar su AR. Franklin maldijo mientras abría de golpe las puertas del conductor y del pasajero de su coche. ¿Qué demonios tiene que ver esto con ser precavido? Dentro del edificio, Jian Wei, que estaba rociando con agua a los miembros de la IA, se percató, naturalmente, de que Franklin había abierto las puertas del coche. Con una ráfaga de 3 disparos, abatió a 3 personas empuñando su subfusil. Al golpear el suelo con fuerza con el pie, las baldosas mal colocadas del edificio quedaron instantáneamente rayadas por su patada. La figura de Jian Wei salió disparada como una flecha lanzada con un arco. 2 agentes del IA, con exceso de confianza, intentaron bloquear a Jian Wei con sus cuerpos. Cuando Jian Wei los embistió, se arrepintieron. Ruido sordo. Al instante siguiente, ambos salieron disparados en direcciones opuestas como si hubieran sido atropellados por un camión de 100 toneladas. Ir. Al entrar en el coche, Jian Wei cerró la puerta de golpe y el vehículo salió disparado hacia adelante como un caballo salvaje desbocado. Detrás de ellos, les seguían varios coches de la IA. Jian Wei se asomó por la ventanilla y roció salvajemente a los vehículos que venían detrás. Le daba igual si las balas alcanzaban a los conductores. Jian Wei solo quería que redujeran la velocidad. Lamentablemente, estos coches estaban especialmente reforzados. Incluso el cristal más frágil era a prueba de balas. Al ver que no podían despistar a los agentes de la IA que los perseguían, Franklin se armó de valor y condujo directamente hacia el desagüe pluvial de Los Santos. El coche saltó y se estrelló contra el suelo, con la IA aún pisándole los talones. Jian Wei. Hay explosivos C4 en el asiento trasero, úsalos. Tras abandonar la calle repleta de peatones, Franklin le gritó a Jian Wei. De vuelta en la carretera, Franklin no le había contado a Jian Wei sobre el C4 que había en el coche, por temor a que lo usara allí. Si algunos peatones murieran en una explosión, sus problemas serían aún mayores. Al oír esto, Jian Wei volvió a entrar en el coche y se giró para coger el C4 de la fila de atrás. Luego se asomó de nuevo, quitó el seguro de un paquete de C4 y lo arrojó contra los agentes de la IA que lo perseguían. Auge. El C4 pasó por debajo del coche que iba delante, y la onda expansiva volcó el vehículo por completo. Dio varias vueltas en el aire antes de estrellarse contra el techo de otro coche. Con el ataque C4 de Jian Wei, la velocidad de los perseguidores de la IA disminuyó significativamente. Pero Jian Wei no estaba dispuesto a detenerse ahí. Arrojó otros 2 paquetes de C4. El humo blanco procedente de las explosiones paralizó por completo la actividad de la IA. Franklin aprovechó la oportunidad para dar un volantazo y acelerar cuesta arriba por la pendiente del desagüe pluvial. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 65 capítulo 65 Trevor, estás haciendo caca. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 65. Trevor, ¿estás cagando?
Cuando el coche se detuvo de nuevo, Jianwei y Franklin ya habían regresado al aparcamiento del FIP. Nada más llegar, vieron al señor K, que acababa de aterrizar, siendo encapuchado por 2 agentes del FIB y metido a la fuerza en una furgoneta. Este tipo tiene una suerte pésima. Si yo fuera él, me daría un ataque de nervios. Franklin sacó un encendedor y subió un cigarrillo dentro del coche. Al ver la expresión de felicidad en el rostro de Franklin, Jianwei no pudo evitar preguntar. Oye, ¿esa cosa tiene pinchos? Franklin ignoró la pregunta, dio una profunda calada y parecía estar en la gloria. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Qué quieres decir con pinchos? Esto no es más que basura. Al oír esto, los ojos de Jianwei se abrieron de par en par, e inmediatamente abrió la puerta de golpe y salió. Él, Jianwei, no quería que lo asociaran con ese tipo de cosas tan turbias ni lo más mínimo. Oye, solo bromeaba. Es solo un paquete de Red Bull normales, los abrí esta mañana. Jianwei ni siquiera miró hacia atrás mientras Franklin gritaba desde el coche. Olvídalo, no te creo. Mejor mantengo las distancias. Franklin comprendió el comportamiento de Jianwei. La marihuana en sí misma no era precisamente algo bueno. Como asiático, y especialmente como chino, era natural que Jianwei lo encontrara repulsivo. Después de todo, la lucha contra las drogas en China era tan estricta que incluso Franklin, que vivía en Los Santos, había oído hablar de ella. Jianwei finalmente se detuvo frente a Michael y Trevor. Pobre hombre, ni siquiera lleva 2 minutos en el suelo y ni siquiera ha podido beber un sorbo de agua. Michael aún llevaba puesto su traje negro de paracaidismo. Déjenlos en paz. Primero necesito cambiarme de ropa. Jianwei estaba sentado en el avión, mientras Trevor permanecía de pie a su lado, charlando sin parar sobre sus experiencias a lo largo de los años. Al poco tiempo, Trevor empezó a hablar de un tipo llamado Honey al que había matado recientemente. La esposa de ese bastardo, TSK, si la vieras, seguro que te enamorarías. Jianwei no dijo nada. Simplemente imaginó vagamente cómo sería la novia de Honji. No pudo evitar estremecerse. Lo siento, no me interesan esas viejas brujas a las que les gusta patinar. Trevor parecía algo decepcionado. Es demasiado rígido. Tienes que aprender a ser flexible. No sabrás si te gusta este estilo hasta que lo pruebes. Mientras Trevor decía esto, Michael salió casualmente del pequeño edificio del estacionamiento. Al oír a Trevor intentar adoctrinar a Jianwei con esas ideas, el rostro de Michael se contrajo de asco. Trevor. El grito de arrepentimiento sobresaltó a Trevor. Giró la cabeza con rigidez y vio a Michael caminando furioso hacia él, con aspecto de que estaba a punto de darle una lección. Tras haber visto la trama de PTA, Jianwei tenía muy clara la relación entre ambos. A pesar de la habitual locura de Trevor, todavía le tenía cierto temor a Michael. Sobre todo cuando había hecho algo malo. Te lo digo, Trevor. Si te atreves a volver a llenarle la cabeza a Jianwei con esas tonterías, te juro que te estrangularé en nombre de Jian Shan. Jian Shan. Jianwei se quedó visiblemente atónito al escuchar el nombre. En ese preciso instante, Franklin también salió de su coche y escuchó su conversación con curiosidad. Jian Shan, ese era el nombre del padre de Jianwei, el hombre de mediana edad que usaba gafas y siempre sonreía a su familia. Oye Michael, no te pongas así. Solo estaba bromeando. Frente al furioso Michael, Trevor abrió la boca, queriendo decir algo más. Hay algunas cosas que tienes que hacerle entender, o si no, en Estados Unidos, no podrás avanzar ni un centímetro. Michael miró fijamente a Trevor, que parecía algo culpable. Michael concedió gran importancia al hijo de su difunto amigo. Aunque sabía que Trevor, el lunático, podría estar hablando por hablar, no podía garantizar que el cerebro de ese tipo no fallara. Aunque Trevor tratara a Jianwei como a su propia hija, vale, basta de tonterías. Deshazte del avión rápido. Nos vemos en el muelle dentro de un rato. Tras despedirse de Trevor con un gesto, Michael se giró para mirar a Jianwei y Franklin. Está bien, ustedes dos, muchachos, vengan conmigo. Los llevarán a ver el mundo. Michael abrió la puerta del coche y se sentó dentro. Jianwei y Franklin le seguían de cerca. El coche arrancó, cuando Jianwei volvió a abrir la puerta del coche, ya estaban en el puerto de Los Santos. PFFT. Justo cuando salían del coche, se oyó un largo suspiro de Trevor desde detrás de un contenedor de basura verde. Mierda, Trevor. Jianwei salió del coche. Aunque estaba preparado mentalmente, el impacto visual y psicológico no lo perdonó solo porque estuviera listo. Michael. ¿Qué coño estás haciendo? Trevor. No, nada. Franklin. Mierda. ¿Estás haciendo caca? Trevor tuvo dificultades para levantarse de detrás del contenedor de basura. ¿Qué te importa?
Justo cuando estaba a punto de subirse los pantalones, Trevor vio a Jianwei con la visión periférica. Mierda, creo que debería limpiarme el culo, mierda. Incapaz de soportar el comportamiento de Trevor, Jianwei se alejó apresuradamente. Da igual, usaré periódico. Mucho tiempo después, eso se sintió bien, muy bien, chicos, entremos. Trevor salió de detrás del contenedor de basura, les hizo un gesto a los tres y luego se dirigió a la pequeña puerta del almacén del puerto. Debido a su repulsión compartida hacia Trevor, los tres mantuvieron tácitamente las distancias con él. Jianwei entró tercero. Nada más entrar, vio a Trevor extendiendo la mano para estrecharla de un hombre. Franklin se inclinó hacia el oído de Jianwei y susurró. ¿Por qué tengo la sensación de que se está limpiando la mano en él? Jianwei. Tienes razón, anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 66 Capítulo 66 de Bond. No es un filántropo. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 66. Devin. No es un filántropo. Oh, ustedes, maricas. Trevor se limpió las manos con las de Devin y luego las retiró rápidamente. El grupo no prestó mucha atención a las palabras burlonas de Steve. Para personas como Michael, que habían pasado tantos años luchando en la sociedad, no había ningún tipo de persona que no hubieran visto antes. En cuanto a Steve, simplemente atribuyeron su mal carácter a la falta de amor materno durante su infancia. Te reconozco. Desde el momento en que Trevor entró por la puerta hasta que estrechó la mano de Devin, sus ojos nunca miraron directamente al hombre. Su mirada estuvo fija en Steve todo el tiempo. Luego volvió a mirar a Devin, y acto seguido se llevó la mano a la nariz para olerla. En cuanto a usted, muchas gracias por la ayuda que me prestó. Devin estaba algo confundido y, por costumbre, se metía las manos en los bolsillos. Hacía tiempo que había oído a Steve decir que, entre ese grupo, había un tipo cuyo cerebro no funcionaba del todo bien. Claramente, era el que tenía delante. Parece que no me reconoces, pero no pasa nada. Hasta que encuentre una razón para conocerte, sigamos siendo desconocidos. Steve dio un paso al frente, pasando un brazo por el hombro de Devin, con una sonrisa que dejaba ver una boca llena de dientes grandes y amarillentos por el tabaco. Permítanme presentarles a Devin Weston, un buen hermano de verdad. Jianwei estaba de pie junto a Michael, sin poder evitar cruzar la mirada con Franklin. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, algo difícil de disimular. No me esperaba que fuera Gwen. Ese nombre es realmente famoso. Jianwei reprimió sus ganas de reír. Franklin, de pie a su lado, hizo de contrapunto. Te equivocas, no es Gwen, es Devin. Gwen es la novia de Spider-Man, idiota. Los dos interactuaban con naturalidad, sin sentirse intimidados en lo más mínimo por Devin a pesar de que éste le había robado el coche hacía poco. Me puse nervioso y lo dije mal. Conozco muy bien a Devin, el famoso filántropo de los santos, un gran benefactor, he oído hablar de tu gran nombre desde hace mucho tiempo. Jianwei dio un paso al frente, a punto de estrechar la mano de Devin, pero al recordar cómo Trevor acababa de limpiarse las manos en él, detuvo su paso bruscamente. Devin, que se consideraba perteneciente a la clase alta, encontró muy agradables los halagos de Jianwei. Casi todos estos peces gordos tienen algún hábito, independientemente de su estatus o nacionalidad. Les resulta bastante agradable recibir halagos ajenos. Mira, esta es la actitud que debes tener cuando me conozcas. La verdad es que no esperaba que mi reputación fuera tan buena, dijo Devin con las manos en las caderas. Chico, te lo agradezco. Sacando la mano del bolsillo, Devin señaló a Jianwei con el dedo índice y habló en señal de agradecimiento. Viendo cómo eres, dentro de poco podríamos cooperar juntos. Al oír esto, Jianwei esbozó una radiante sonrisa y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Por supuesto, nos volveremos a muy pronto. Lo dijo, como era de esperar, porque el vehículo blindado Scarab que le interesaba todavía estaba guardado temporalmente en el garaje de Devin. Cuando llegara el momento de que él fuera a ver a Devin a recoger el coche, se encontrarían, como era de esperar. Además, por la expresión de Devin, era evidente que la otra parte no los había reconocido. Que él y Franklin, que estaba a su lado, eran los dos feroces bandidos que fueron a su villa esa noche y robaron a su duque muerto. Eso es todo por hoy. Sigan charlando. No voy a interrumpir más su cita grupal. Los zapatos de suela dura resonaban en las escaleras. Trevor observó la espalda del otro hombre que se alejaba. Para ser sincero, al verlo así, siempre me resulta familiar. Siempre tengo la sensación de que aparece con frecuencia como modelo en esos anuncios de suplementos para la impotencia dirigida a personas de mediana edad.
Cuando Trevor se giró y volvió a ver a Steve, se dio cuenta de que el otro hombre lo miraba fijamente. Oye, amigo, no me interesan los hombres como tú. Deja de mirarme con esos ojos sugerentes. Steve no se enfadó. En su opinión, la única persona que podía enfadarse con un loco era probablemente otro loco. Si Michael supiera lo que piensa Steve, sin duda se divertiría hasta el punto de enfadarse. En fin, Devin es mi mejor hermano. Te pido que me muestres algo de respeto en el futuro. Devin se tocó el pecho con el pulgar. Te digo que ese tipo tiene bastantes informantes, probablemente más que los hilos sueltos de tu ropa. Steve habló en tono de broma, mientras que Jianwei y los demás fingieron no oír las palabras del tipo. Su única preocupación ahora era si Trevor descubriría algo por culpa de Dave. Por supuesto, Jianwei no tenía esa preocupación. Trevor era un loco, no un idiota. En el primer momento en que vio a Dave, probablemente ya lo había adivinado todo. Simplemente, no estaba dispuesto a creer que el buen hermano al que tanto admiraba pudiera engañarlo de esa manera. Oye, tú, sí, tú, ¿nos hemos visto antes en algún sitio? Lo que más temía Michael finalmente sucedió. Un segundo después de que Trevor terminara de hablar con Steve, apuntó la punta de la lanza directamente hacia Dave. Dave sostenía un cigarrillo. Al oír la repentina pregunta de Trevor, le tembló la mano y el cigarrillo recién encendido casi se le cayó al suelo. ¿Lo hemos hecho? Dave le devolvió la pregunta, pero la incertidumbre en su tono hizo que Trevor se reafirmara en sus propias ideas. Michael permanecía detrás, con la mirada inquieta, claramente algo ansioso. Sí, nos hemos conocido. Al ver el extraño estado de Trevor, Jianwei supo que no podía permitir que Trevor arruinara los grandes planes ahora. ¿Qué están haciendo? Si el FIB no tiene nada que hacer para nosotros, nos vamos. Jianwei reaccionó rápidamente y se apresuró a calmar los ánimos. Al ver esto, Trevor lo dejó pasar y interrumpió momentáneamente su interrogatorio a Dave. Michael permaneció a un lado, sin decirle una sola palabra de principio a fin. Pero su espalda, debajo del traje negro, su camisa blanca ya estaba empapada de sudor. Tranquilo, 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 Ferdinand. Devin ya se ha ido, no te resistas tanto. Steve sacó a rastras a Ferdinand, que se resistía y forcejeaba, de la parte más profunda del almacén. Su torso desnudo fue arrastrado por el suelo, la superficie áspera rozándole la espalda. Evidentemente, este también era uno de los métodos de interrogatorio de Steve. Por supuesto, aunque Devin ya no está. También hemos dado la bienvenida a varios amigos nuevos. Creo que estarás muy contento de conocerlos. Fernando giró su cuerpo, haciendo todo lo posible por levantarse del suelo. No, el dolor desgarrador en su espalda le hacía sufrir indescriptiblemente. Pero dentro de poco, Ferdinand sabría que incluso teniendo en cuenta el violento interrogatorio al que Devin lo había sometido anteriormente, aquel tiempo sería considerado sin duda un tiempo feliz en comparación con lo que vendría dentro de poco. No te presentaré demasiado a estos pocos amigos. Deberíais haberos encontrado todos en el helicóptero hace un momento, pero no importa si no os conocéis. No es importante. Steve utilizó cinta adhesiva resistente para sujetar firmemente a Ferdinand a la silla de interrogatorios. Por favor, realmente no sé nada. Solo soy una persona común y corriente, realmente no sé nada. El cuerpo de Fernando temblaba, e incluso la vieja silla bajo sus nalgas emitía un sonido al compás de él. Era un crujido que hacía doler los dientes. Miren a este tipo, incluso usa la silla para acompañarse a sí mismo. Está realmente relajado. Steve bromeó diciendo que esa forma de tratar la vida humana como si fuera hierba causaría, sin duda, malestar fisiológico a una persona promedio. Pero, lamentablemente, entre las varias personas que se encontraban en la habitación, a excepción del inútil agente Dave, del viejo estilo, los pocos que quedaban no eran personas comunes y corrientes. Muy bien, ahora te voy a hacer una pregunta. A Jianwei no le importaba en absoluto la conversación. En ese momento, estaba acurrucado a un lado, reflexionando en su corazón. Ya que he venido al puerto de los Santos, no puedo irme con las manos vacías. Recuerdo, el escarabajo de Devin parece estar por esta zona, anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 67 Capítulo 67 Sígueme, mano izquierda, mano derecha, a cámara lenta modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 67. Sígueme con un movimiento lento de la mano izquierda y la derecha. Muy bien, Michael, llévate a ese chico negro y dirígete a Rockford Hills. Dave, ve con ellos. Recuerda, eres un agente del FIB. Deja el trabajo sucio, como disparar, a ellos. Steve dio instrucciones al grupo.
Presionado por las intimidaciones de Steve, Michael no quería hacerlo, pero no tuvo más remedio que aceptar. En cuanto a Jianwei y Trevor, ambos se quedaron atrás para interrogar a Ferdinand. ¿Qué demonios es todo esto? Refunfuñando, Michael tomó el maletín negro que Steve le entregó, el cual contenía un rifle de francotirador. Al ver a Michael salir de la habitación, Jianwei encontró una caja de madera cerca. Se sentó en ella, aburrido a más no poder. En cuanto a Steve, su intención original era mantenerse al margen y esperar a que Michael y los demás trajeran buenas noticias. Pero al ver las acciones de Jianwei, Steve pensó en el ridículo que veía él solo parado allí, como un tonto. Él hizo lo mismo, encontró una caja y se sentó junto a Jianwei. Chico, tengo grandes esperanzas puestas en ti. ¿Quieres venir a trabajar conmigo en el FIB? Ya estoy harto de trabajar con esos idiotas de la IA. Eres un tipo inteligente, y me gusta tratar con gente inteligente. Sentado cerca, Jianwei hizo caso omiso del evidente intento de Steve de reclutarlo y sembrar la discordia. ¡Qué broma! ¿Cuánto paga el FIB al año? Mira de Gabe. Lleva años en el FIB y ni siquiera ha conseguido un coche decente, además de que tiene que aguantar las tonterías de sus superiores todos los días. Jianwei no era tonto. Desde luego no se uniría al FIB solo para buscar problemas. Al ver que Jianwei lo ignoraba, Steve dejó de hacer el ridículo. Unos minutos después, al igual que en la trama, Dave llamó a Steve. La dirección es incorrecta. Este lugar es solo para filmar películas para adultos. La voz de Dave se escuchó a través del teléfono. Steve levantó la vista, y su mirada hacia Ferdinand se volvió fría. De acuerdo, te daré una nueva dirección enseñada. Tras colgar el teléfono, Steve se levantó de la caja. Sabía que esto no sería tan fácil. Caminando detrás de Ferdinand, Steve le dio 2 bofetadas en la cara, que ya estaba hinchada. Resulta que nuestro señor Ferdinand no proporcionó la dirección correcta. Trevor, ustedes dos busquen la manera de sacar la nueva dirección. Trevor le dio la espalda a Ferdinand, con los ojos brillantes mientras observaba los instrumentos de tortura en el estante. Torturar gente era, sin duda, una de las cosas que más le gustaba hacer a Trevor. Primero cogió un par de alicates, luego negoció con la cabeza y los volvió a dejar, como si no estuviera satisfecho porque no le proporcionaran suficiente emoción. ¿Por cuál deberíamos empezar? Tras pasar los dedos por las herramientas, Trevor finalmente detuvo su mano sobre la pistola paralizante. Espera. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es posible que ese tipo no sea el que buscas? ¿A quién buscas exactamente? Fernando se estaba derrumbando. Esa gente parecía psicópata. Cada vez que hacían una pregunta, era solo un poquito. Esto provocó que fuera torturado constantemente. Él sentía que había sido muy cooperativo, pero esos tipos no tenían ninguna intención de dejarlo ir. ZZZZT. ZZZZT. Las 2 abrazaderas metálicas de los polos positivo y negativo de la pistola paralizante chocaron, provocando que saltaran chispas. Solo pregunta. Te lo contaré todo. Pregunta ya. Trevor llamó la atención y se acercó a Ferdinand con la pistola paralizante. No. Hermano, me vas a matar. Trevor lo ignoró, le dio un mordisco con la pinza que tenía en la mano izquierda, para luego soltarla inmediatamente y cambiar a la pinza que tenía en la otra mano. No es ninguna sorpresa. Pura tortura psicológica. Al observar los movimientos de Trevor, una canción surgió inconscientemente en la mente de Jianwei, sígueme con un movimiento lento de la mano izquierda y la derecha ZZZZT. Tras haber jugado lo suficiente, Trevor sujetó ambos clips al cuerpo de Ferdinand. ¡Ah! El sonido de la corriente y los gritos resonaron a la vez, como si a la voz de Fernando se le hubiera añadido un matiz electrónico. Está bien, Trevor, no dejes que lo disfrutes demasiado. Steve alzó la voz para detener a Trevor y luego se interpuso entre él y Ferdinand. Apoyó las manos sobre las rodillas, inclinándose para mirar la cabeza baja de Fernando. Estaba seguro de que, después de esa ronda de torturas, Fernando definitivamente le diría la verdad. Al ver que era el momento oportuno, Jianwei se levantó de la caja de madera. No puedo más. Necesito salir un rato. Steve observó cómo Jianwei se alejaba y no lo detuvo, sino que habló burlonamente. Al fin y al cabo, es solo un jovencito, ni siquiera puede manejar una escena tan pequeña como esta. Trevor, sujetando las pinzas de la pistola eléctrica, se hizo a un lado. Sabía que, con el temperamento de Jianwei, era imposible que no pudiera manejar algo tan insignificante. Sin duda había otra razón. Jianwei abrió la puerta de hojalata del almacén y salió. Un leve hedor llegó a las fosas nasales de Jianwei. Maldita sea, ¿es que ese imbécil de Trevor no puede prestar un poco más de atención a la higiene?
Sin quedarse mucho tiempo, Jian Wei echó un vistazo a su alrededor y finalmente se adentró en los muelles de los Santos. Al mirar a su alrededor, Jian Wei supo que este asunto no terminaría tan rápido. Desde ahora mismo hasta que Michael y los demás terminaron. Jian Wei tendría al menos una hora. En otras palabras, durante ese tiempo, Jian Wei era libre de buscar el escarabajo de Devin. Mientras caminaba entre contenedores y almacenes, Jian Wei sabía que buscar así por su cuenta, y mucho menos una hora, incluso con 2 horas más, puede que no lo encuentre. Si pudiera ver lo que hay dentro de esos almacenes, naturalmente sería mucho más fácil. Ante este pensamiento, una repentina inspiración asaltó la mente de Jian Wei. Bien. Si supiera qué hay en cada almacén, le resultaría mucho más fácil encontrarlo. Jian Wei alzó la vista hacia la estructura de los almacenes del muelle. Cerca del tejado del almacén, Jian Wei divisó rápidamente una rejilla de ventilación hueca. Sin embargo, la altura volvió a suponer un problema. Para él solo, intentar escalar la lisa pared exterior del almacén, era nada menos que una quimera. Tras un momento de reflexión, a Jian Wei pronto se le ocurrió otra idea. Jian Wei sacó su teléfono y marcó el número de Bruce. Bruce, ¿está Dai contigo? Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que se escuchara la voz perezosa de Bruce. Sí, ¿qué pasa? Escucha, trae a Dai a los muelles de los Santos. Te esperaré en la entrada del almacén 03, aquí. Bruce. Vale, primero voy a robar un coche. El anterior fue confiscado. Espérame un momento. Al ver que el teléfono daba señal de ocupado, Jian Wei juntó las manos y rezó en silencio por aquel residente de los Santos al que nunca había conocido y cuyo nombre desconocía. Se preguntaba qué alma desafortunada sería la elegida por Bruce. Tras colgar el teléfono, Jian Wei no se quedó de brazos cruzados. En cambio, empezó a pensar en una forma de sacar a ese escarabajo de allí. Al poco tiempo, a Jian Wei se le ocurrió una idea bastante buena. Podría simplemente llevarse el coche y luego dirigirse a los Santos Custom King. Cambió el color del coche y, naturalmente, él, Jian Wei, pudo hacerlo a la perfección. Brom brom brom, al poco tiempo, se oyó a lo lejos el sonido de un patinete eléctrico que se acercaba. Bruce conducía un pequeño patinete eléctrico y frenó bruscamente frente a Jian Wei. Sobre su cabeza, Dai permanecía de pie, y sus plumas incluso dejaban entrever, con el viento, un ligero peinado con raya al medio. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 68 Capítulo 68 ¿No es esta cerradura una pura línea Maginot? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 68. ¿Acaso esta cerradura no es básicamente una línea Maginot? Al ver a Jian Wei, Dai voló conscientemente desde la cabeza de Bruce. Tras colocar a Dai sobre su hombro, Jian Wei miró a Bruce, solo para ver que éste sostenía el caballete de un patinete eléctrico como si fuera un ser humano. ¿En qué estabas pensando? ¿Encontraste una moto para repartir pizzas? Jian Wei examinó detenidamente el patinete eléctrico amarillo y se quedó. No entendía qué tipo de estética tenía Bruce. Cada vez que secuestraba un vehículo, siempre era una bicicleta de 2 ruedas o un patinete. ¿Crees que yo quería hacerlo? Bruce se quedó sin palabras y levantó su corta pata trasera. También quería conducir otras motocicletas, pero ¿crees que mis piernas son lo suficientemente largas? Bruce también quería conducir un coche chulo, pero su estado físico no se lo permitía. Como mínimo, con la longitud de sus piernas, probablemente ni siquiera podría alcanzar el embrague de una motocicleta. Vale, ya basta. Jian Wei actuó como si no hubiera oído nada de eso e interrumpió directamente las quejas de Bruce. Dai, entra ahora mismo en ese almacén y comprueba si hay algún coche o algo aparcado dentro. Resistiendo la tentación de burlarse de Bruce, Jian Wei le dio una orden a Dai, que llevaba sobre el hombro. No estaba seguro de si se debía a la mejora del sistema tras convertirse en la seguridad de Bruce. Es evidente que el cerebro de Dai era mucho más inteligente que el de otras aves. Básicamente podía entender todo lo que decía Jian Wei. A veces, incluso tenía sus propias interpretaciones de las cosas. Inclinando la cabeza, Dai batió sus alas y alzó el vuelo, dirigiéndose hacia el conducto de ventilación que se encontraba sobre el almacén. Tras sobrevolar la chimenea 2 veces, Dai volvió a descender frente a Jian Wei. ¿Qué tal? ¿Hay un sedán negro dentro? Cuando Jian Wei preguntó esto, la cabecita de pájaro de Dai movió de izquierda a derecha, indicando que lo que Jian Wei buscaba no estaba allí. Un poco decepcionado, Jian Wei llevó a Dai hacia los otros almacenes. Revisó 2 almacenes más seguidos, pero en ninguno encontró el escarabajo que buscaba Jian Wei. Jian Wei miró la hora. Solo habían pasado unos 10 minutos desde que salió.
Aún hay tiempo de sobra. Dai, ve a revisar los otros almacenes. Si ven un sedán negro, o algo con forma de sedán cubierto con una lona, regresan volando y búsquenme. Al ver a Dai alejarse volando de su mano, Jianwei se dio cuenta de repente de que incluso si Dai se encontraba el escarabajo, todavía tenía que terminar el asunto de Steve. Cómo llevarse el coche se convirtió en otro problema. Mientras se frotaba las sienes, Jianwei escuchó de repente un sonido de masticación en su oído. Al mirar hacia dónde provenía el sonido, vio a Bruce comiendo felizmente un trozo de pizza que había recogido de la moto de reparto. Eso es todo. A Jianwei le llegó un momento de inspiración, e inmediatamente se le ocurrió una idea. Daba igual si no podía arrebatárselo él mismo. Con Bruce aquí, dejar que se lo llevara era lo mismo. Cuanto más lo pensaba, más le convencía a Jianwei de que este método era bastante factible. Bruce no sabía conducir. ¡Qué broma! Jianwei no estaba preocupado en absoluto. La probabilidad de que Bruce no pudiera conducir era incluso menor que la de que Gongron Insurance subiera sus primas. ¿Despliega quieres un bocado? Sintiendo la intensa mirada de Jianwei clavada en él, Bruce pensó que Jianwei también quería probar la fragante pizza. No tengo hambre, cómetelo tú. Aleteo, aleteo. El sonido del aleteo se estaba haciendo cada vez más fuerte sobre la cabeza de Jianwei. Sabiendo que Dai había regresado, Jianwei rápidamente extendió un brazo para que Dai aterrizara sobre él. Antes de que Jianwei pudiera hablar, Dai abrió el pico y comenzó a piar y graznar. ¿Qué dijo? Después de escuchar un rato, Jianwei no entendió nada y tuvo que dirigir su mirada servicial hacia Bruce. Dai dice que hay un coche cubierto con una lona en el almacén número 10. Bajó volando y la levantó para echar un vistazo. La puerta no estaba bien cerrada y se parece a tu descripción. Al oír esto, Jianwei se llenó de alegría. Le dijo a Dai que abrió el camino y luego le dio una patada suave a Bruce. Deja de comer, date prisa y sígueme. Voy a conseguirte un coche para que conduzcas. Al ver la pizza que se había caído al suelo, el rebelde Bruce sintió una oleada de ira e inmediatamente planeó ir a casa y darle al sofá una sesión de destrozador mortal. Pero en cuanto oyó que Jianwei iba a buscarle un coche para conducir, inmediatamente adoptó una expresión aduladora. Muy bien, hermano mayor. El sofá, muy lejos, en la villa de Hollywood. Genial, me he librado de un desastre. Tras varios giros y vueltas, Jianwei siguió a Dai y finalmente llegó frente al almacén 10. Quizás debido a la gran confianza que tenían en sus medidas de seguridad, no había guardias de Meriwether en la entrada del almacén. Echó un vistazo a la puerta del almacén y, tras comprobar que no había nadie, Jianwei se acercó con decisión. En la puerta colgaba un candado que parecía de muy alta calidad. Jianwei no estaba seguro de tener la capacidad para abrir esa cerradura. Sin embargo, como dice el refrán, un buen bandido nunca toma el camino convencional, y Jianwei, naturalmente, no fue una excepción. La calidad de la cerradura era buena, pero la de la puerta no necesariamente lo era. Extendió la mano hacia la puerta que tenía delante. Clam, clam. Tal como Jianwei esperaba, se oyó el sonido de la chapa metálica vibrando. Es divertidísimo, esta puerta es básicamente una línea Maginot. Jianwei sonrió y extendió la mano, atravesando directamente la puerta de chapa de hierro. Entonces, como si se hubiera rasgado una toalla de papel, la puerta quedó hecha trizas hasta quedar irreconocible. En cuanto a esa cerradura, Jianwei tuvo que admitir que, en efecto, era muy difícil de abrir. Muy bien, Bruce. Una vez que consiga arrancar el coche, tú lo conduces y primero buscas un sitio para esconderlo. Cuando termine con mis asuntos, te llamaré. Arreglaremos este coche y será nuestro. Bruce movió la cola rápidamente. Jianwei abrió la puerta del coche y arrancó el motor con unos pocos movimientos rápidos. Vale, date prisa y llévatelo. Yo también tengo que volver. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 69 Capítulo 69 ¿Estás saliendo con alguien? ¿Hombre o mujer? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 69. ¿Tienes pareja? ¿Hombre o mujer? Estallido. De una patada, Jianwei empujó a Bruce dentro del coche y cerró la puerta de golpe. Una cómica cabeza de perro asomaba por el hueco entre la puerta del coche blindado y la ventanilla, y el estrecho espacio deformaba el pelaje de Bruce. ¿Yo conducirías? Ni siquiera he hecho el examen de conducir. ¿Cómo se supone que voy a conducir? Bruce sonando, sacando la lengua. El intenso sol de verano hacía que el interior del almacén fuera sofocante. El pelaje de Bruce era naturalmente horrible, y al entrar en el escarabajo, lo encontró insoportable por un momento.
¿Dónde está el interruptor del aire acondicionado en este coche? Esto no se parece en nada a mi motocicleta. Jian Wei, suspirando, no tuvo más remedio que dar un paso al frente, con la intención de mostrarle a Bruce cómo manejar el vehículo. Bofetada. Primero, mete la cabeza hacia atrás. Jian Wei abofeteó la cara sonriente de Bruce y señaló dentro del coche. Bruce ascendió e instintivamente intentó retroceder la cabeza a través del hueco. Pero después de 2 intentos, sus pequeños ojos parpadearon varias veces y miró fijamente a Jian Wei con la mirada perdida. Al ver la expresión de desconcierto de Bruce, Jian Wei comprendió inmediatamente la situación. La situación era evidente. La cabeza del perro estaba atascada en la ventana. Jian Wei, no puedo sacar la cabeza, retrajo la lengua y la sonrisa casi humana desapareció del rostro del perro, reemplazada por un pánico absoluto. Estoy harto de ti, perro estúpido. Dicho esto, Jian Wei extendió la mano y sujetó la cabeza de Bruce, luego aplicó fuerza con ambas manos, tratando de empujarlo de vuelta al coche. ¡Ay, ay, 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 ay! Bruce gritó ay 5 veces seguidas, sacudiendo la cabeza y luchando contra el movimiento. En el tejado, las garras de Dai se aferraban a la parte superior del escarabajo, y este gorjeaba sin cesar. El sonido era intermitente e incluso un poco entrecortado. Claramente se estaba burlando de Bruce. Pájaro estúpido, regodeándote. Espera a que salga, te voy a enseñar. Mejor un dolor corto que uno largo. Jian Wei, hazlo. Puedo soportarlo. Con los dientes apretados, Bruce parecía haber tomado una decisión difícil. Cerró los ojos de golpe mientras esperaba la destrucción de Jian Wei. Solo dame una patada y vuelve a meterme la cabeza en el culo. Al ver la determinación de Bruce y escuchar su petición, Jian Wei, naturalmente, no tenía intención de decepcionarlo. Levantó su pie talla 43 y comenzó a acumular fuerza. No se percató de que Bruce entreabrió un poco el ojo ni de la sonrisa traviesa que apareció en su rostro. Aquí vamos. Con un grito bajo, Jian Wei dio una patada. Sin embargo, la placa de armadura que se encontraba debajo del cuello de Bruce comenzó a descender repentinamente, y la cabeza del perro se retrajo de inmediato. Como era de esperar, la patada de Jian Wei no dio en el aire. Si no hubiera reaccionado con rapidez, habría sido un golpe muy duro. Retirando el pie de la ventanilla, Jian Wei abrió la puerta del coche y miró a Bruce con una mirada poco amigable. Sus pequeños ojos movían rápidamente de un lado a otro, pero Bruce no se atrevió a mirar a Jian Wei a los ojos. Jeje, no sabía que este coche tenía elevalunas eléctricas, ¿me crees? Las venas se marcaron en el rostro de Jian Wei al agarrar a Bruce, y la sonrisa en su cara se contrajo. Yo creo, te creeré hasta la muerte. Bruce. No la cara. Con un cigarrillo entre los dedos, Jian Wei salió del garaje, seguido de cerca por el escarabajo negro. No iba rápido. Simplemente el coche se deslizaba por inercia después de soltar el embrague. Me voy entonces. La ventanilla de acero blindado se bajó, y la cara de perro de Bruce se hinchó casi como la cabeza de un cerdo. Tenga cuidado en la carretera. Tras tirar el cigarrillo al suelo y aplastarlo con el pie, Jian Wei se giró para grabarlo a Bruce. Bruce ascendió y la ventana volvió a su posición original. Estoy perfectamente a salvo siempre y cuando no esté contigo. Con la ventana cerrada, Bruce murmuró algo entre dientes antes de bajar la mirada y gritar hacia sus pies. Dai, pisa el acelerador. A los pies de Bruce, Dai gorjeó en respuesta. Inmediatamente después, se sintió una fuerte sensación de ser empujado hacia atrás. El cuerpo de Bruce fue lanzado contra el respaldo del asiento del conductor. Mierda. Dai, no aceleres a fondo. No aceleres a fondo. Afuera, Jian Wei solo vio al escarabajo salir disparado como si se hubiera liberado de alguna atadura. Un instante después, desapareció por completo al doblar una esquina, sin dejar rastro. Solo quedaban los agudos gemidos de Bruce y los gritos de excitación de Dai. De camino de vuelta al almacén donde interrogaban a Steve, lo vio de pie en la puerta, comiendo una pizza con mucho gusto. ¿Ya regresaste? Eres un idiota. Steve abrió la boca instintivamente para comenzar su burla habitual, pero se obligó a tragarse las palabras. Tu tolerancia es un poco baja. Jian Wei no dijo nada. Su mirada estaba fija por completo en la pizza que Steve tenía en la mano. Al notar la mirada de Jian Wei, Steve pensó que quería comer algo y señaló la bicicleta de reparto de pizza que estaba cerca. Si quieres, hay más en la bicicleta. No sé quién pediría pizza en un sitio como este, pero la verdad es que está bastante buena. Con una risa seca, Jian Wei negó con la cabeza con decisión y rechazó la amabilidad de Steve. Si no recordaba mal, Bruce había tocado esa pizza con sus sucias patas de perro hacía poco tiempo.
Y lo que es más importante, Jian Wei había visto 2 gotas de baba caer de la comisura de los labios de Bruce sobre la pizza. No, gracias, no soy muy fan de la pizza. Steve se encogió de hombros con indiferencia, sin importarle la negativa de Jian Wei. Por cierto, ¿has oído algún ruido hace un momento? Jian Wei pensó para sí mismo. Claro que lo hice. ¿Acaso no es normal que haya ruido al robar un coche? Además, con los fuertes lamentos de Bruce, sería difícil no oírlo. Vale, por lo que veo, supongo que tú tampoco sabes lo que está pasando. Michael ha terminado su parte. Entra y ayuda a Trevor a encargarse de Ferdinand, y luego me marcho. Tomando otra porción de la bicicleta pizzera, Steve se subió a su coche y se marchó. Jian Wei abrió la puerta del almacén, asomó la cabeza y entró en la sala de interrogatorios. ¿Qué vas a hacer? La voz provenía de Fernando. Vio a Trevor bajar a Ferdinand de la silla eléctrica. Al oír que se abría la puerta, Trevor miró instintivamente hacia atrás. Al ver que se trataba de Jian Wei, Trevor se dio la vuelta y continuó desatando a Ferdinand mientras hablaba. Déjate de tonterías y levántate. No voy a seguir las órdenes de esos idiotas agentes del FIB. Ferdinand tropezó y cayó de rodillas, agarrándose los 2 dientes que Trevor le acababa de arrancar. Si ese es el caso, ¿por qué me torturaste? Fernando intentó ponerse de pie, pero la brutal tortura había agotado por completo sus fuerzas físicas. Deja de hacer tantas preguntas. Jian Wei, ven a echarme una mano. Tras regañar a Ferdinand, Trevor llamó a Jian Wei, que estaba de pie en la puerta. Tras dar una voltereta por encima de las escaleras y saltar hacia abajo, Jian Wei dio un paso al frente y cargó a Ferdinand sobre su hombro. Date prisa, vámonos. Trevor seguía presionando a Ferdinand. Con el apoyo de Jian Wei, los 3 lograron subir a la gran camioneta roja de Trevor. Ahora tienes que coger un vuelo. Te llevaré al aeropuerto. Trevor se sentó en el asiento del conductor e hizo una señal a Jian Wei para que subiera también. Tras subirse a la parte trasera de la camioneta, Jian Wei observó cómo Trevor giraba la llave y arrancaba el vehículo. Jian Wei comprendió perfectamente que aquel era un raro momento de gentileza por parte de Trevor hacia un desconocido. Por cierto, la seguridad es lo primero. Recuerden abrocharse el cinturón de seguridad. Aunque no tengo licencia, no pueden quitarme puntos. Al ver a Ferdinand, que casi se cae del asiento, Trevor, muy considerado, le abrochó el cinturón de seguridad. ¿Cómo está tu boca? Solo te saqué 2 dientes, y de todas formas ambos tenían caries. Trevor se centró en conducir mientras se aseguraba de preguntar por el estado de Ferdinand, sin mostrar rastro alguno de la locura del interrogatorio. No está bien. Duele mucho. Fernando se recuperó un poco, agarrándose la mejilla y hablando con dificultad. Jian Wei. Parece que estás bien si aún puedes hablar. Trevor estuvo de acuerdo. Comparado con cómo había tratado a Hong antes, Ferdinand claramente tuvo suerte. En opinión del propio Trevor, había sido lo más indulgente posible durante el interrogatorio. Al menos, eso era lo que él creía. Ring ring ring. Oye, ¿de quién es el teléfono que está sonando? El tono de llamada interrumpió a Jian Wei, que estaba a punto de decir algo más. Jian Wei sacó su teléfono, pulsó el botón de contestar y se lo llevó a la oreja. ¿Qué tal, Zona? La llamada era de Zona, y él no estaba seguro de lo que ella quería. Jian Wei, esta noche tenemos una reunión familiar. Mi padre quiere que vengas. Por otro lado, la voz de Zona era un poco suave. No estaba segura de si un hombre tan ocupado como Jian Wei tendría tiempo. Jian Wei se acarició la barbilla y pensó un momento. No tenía nada planeado para esta noche. Simplemente no entendía por qué el padre de Zona quería verlo de repente. A Jian Wei le dio la repentina sensación de conocer a los padres. Estoy libre. Envíame la hora y la dirección, y me iré en cuanto termine aquí. Zona. Genial. Te esperaré. Adiós. La llamada terminó y Jian Wei se encontró con un aluvión de preguntas por parte de Trevor. ¿Tienes pareja? ¿Qué edad tiene ella? ¿A qué se dedica? ¿Cuántas personas hay en su familia? ¿Es hombre o mujer? Jian Wei. ... Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 70 capítulo 70. Gurma equipado con nitrógeno modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 70. Instalación de óxido nitroso en el escarabajo. Trevor tenía demasiadas preguntas. Jian Wei no sabía cuál respondió primero, así que simplemente guardó silencio. A Trevor no le importó el silencio de Jian Wei y, en cambio, comenzó a charlar con Ferdinand. Por cierto, ¿estás bien? No te vayas a morir en mi coche. Fernando. Estoy bien, pero quiero volver a casa. Quiero ver a mi familia.
Naturalmente, a Trevor le era imposible acceder a la petición de Ferdinand. No, no, no. No tienes hogar y no tienes familia. Sí. Mi casa está en Morningside, tengo esposa e hijos. Fernando estaba claramente algo delirante. Su voz era fuerte, prácticamente lo gritaba. Esto hizo que Jianwei sudara frío por él, temiendo que pudiera provocar a Trevor y terminar arrojado al lecho del río Los Santos. Después de todo, en la trama original, Ferdinand nunca se había comportado de forma tan histórica con Trevor. Por suerte, Trevor no se enfadó por ello. No, no, no. Esa fue tu vida pasada, y ahora todo ha terminado. Ahora, a ojos del FIB, debes convertirte en un hombre invisible. Jianwei comprendió el enfoque de Trevor. Si Trevor realmente enviara a Ferdinand a casa ahora, los ojeadores de la FIB sin duda se enterarían. Cuando eso sucedió, ni hablar de Ferdinand, ni siquiera Trevor probablemente estarían en problemas. Aunque Trevor no necesariamente tema a esos tipos del FIB, como dicen, los locos nunca siguen las reglas. Trevor se saltó varios semáforos en rojo seguidos, y finalmente se detuvo frente al Aeropuerto Internacional de Los Santos. Ya te compré el billete de avión. Date prisa, ponte en marcha. Trevor salió del asiento del conductor y se dirigió al lado del pasajero para abrir la puerta. Pero mi familia sigue aquí. Al ver la vacilación de Ferdinand, Trevor sintió de arrepentimiento un poco de remordimiento. Se sintió como si estuviera entrometiéndose. Sí, reprimiendo la irritación que sentía, Trevor pensó que hoy podría ser el día en que más paciencia había tenido en toda su vida. Sin excepción. Déjame decirlo de esta manera. Si insistes en quedarte en Los Santos, serás tú el responsable del futuro sufrimiento de tu familia. Trevor tiró de Ferdinand y lo obligó a salir del coche. Trevor se quedó allí de pie, observando cómo Ferdinand entraba en el aeropuerto de Los Santos, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Tras un breve estado de aturdimiento, regresó al asiento del conductor. De acuerdo, ¿a dónde quieres que te lleve ahora? ¿O debería llevarte a un bar para divertirnos un rato otra vez? En cuanto Trevor pronunció su segunda frase, Jianwei se estremeció. No pude evitar recordar la última vez que siguió a Trevor a un bar. Aún lo recordaba vívidamente. Olvídalo, no voy a ir a un bar. Podrías dejarme abajo, en el edificio del FIB. Mi coche está aparcado allí. Aprovechando la oportunidad para sacar su teléfono, Jianwei le envió un mensaje a Bruce. ¿Dónde tiene puesto el coche blindado? Voy a buscarlo ahora mismo. Al ver que Bruce aún no había respondido al teléfono, Jianwei simplemente cerró los ojos para descansar. Cuando volvió a abrir los ojos, Trevor despertó a Jianwei. Jianwei salió de la camioneta de Trevor con los ojos soñolientos y sacó su teléfono, con la intención de ver si Bruce había respondido. En cuanto lo abrió, los típicos mensajes de Apple que tardan en llegar empezaron a inundarlo todo a la vez. Aparte de 2 mensajes, todo lo demás fueron llamadas perdidas de Bruce. Revisó los mensajes que no eran de Bruce. Uno de ellos era de Zona, y dio la ubicación de la fiesta de esta noche. En cuanto al otro, era de Patty, en relación con el anterior jefe de policía. Patty. Las pruebas que encontramos antes de funcionar. El jefe está suspendido a la espera de la investigación, y los medios de comunicación están informando sobre ello por todas partes. Patty. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda asumir el puesto de jefa. Al leer este mensaje de Patty, Jianwei se sorprendió un poco. No esperaba que los medios de comunicación de Los Santos fueran tan eficaces. ¿Cuánto tiempo había transcurrido, y el jefe de policía ya había sido destituido? Por primera vez, Jianwei comprendió con tanta claridad el poder de los medios de comunicación en Los Santos. En cuanto a lo que dijo Patty sobre convertirse en jefa de policía dentro de poco, Jianwei en realidad no tenía muchas esperanzas. Para llegar a ser jefe, como mínimo, debes tener una gran influencia en tu entorno. Además, es probable que el departamento de policía de Los Santos tuviera muchas conexiones con el lado oscuro de la ciudad. Una superintendente de policía como Patty, si no tuviera cierta experiencia previa, probablemente no se convertiría en jefa en poco tiempo. Tras revisar los mensajes, Jianwei se dio la vuelta y llamó a Bruce. Bruce, ¿por qué no me enviaste un mensaje? En el momento en que Jianwei terminó de hablar, Bruce, al otro lado de la línea, estalló. ¿Eres idiota? ¿Por qué enviar un mensaje de texto? Soy un perro. ¿De verdad me enviaste un mensaje? ¿Cómo se supone que voy a responder? No digo nada más, pero ni siquiera tengo dedos, ¿cómo esperas que escriba? Al oír a Bruce aullar por teléfono, Jianwei alejó aún más el teléfono de su oído. Le preocupaba que si seguía teniendo el teléfono pegado a la oreja, pronto se quedaría sordo. Una vez que Bruce terminó de desahogarse, finalmente le reveló a Jianwei la ubicación del escarabajo. El lecho del río del Puente Mesa en Los Santos.
Tras colgar el teléfono, Jian Wei condujo hasta allí. Tras aparcar el coche en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida cercano, Jian Wei saltó la valla de alambre y se dejó caer al lecho de hormigón del río que había debajo. Sobre el lecho del río, el puente Mesa lo cruzaba, y el sonido de las bocinas de los coches resonaba y rebotaba dentro del túnel del puente. Lo encontré. En el túnel del puente, dentro de un contenedor de transporte rojo abandonado, Jian Wei finalmente encontró el escarabajo que Bruce había escondido. Sin embargo, en la carrocería del escarabajo, unos arañazos blancos habían raspado la pintura negra del coche. Jian Wei desconocía por lo que había pasado ese coche en manos de Bruce, pero eso no era lo que le preocupaba. Tras sacar el coche del lecho del río, Jian Wei se dirigió sin parar hacia el rey de la personalización de los santos más cercano. Cuando el coche llegó a los Santos Custom King, la puerta enrollable de la entrada pareció tener sensores automáticos y se abrió. Jian Wei entró en coche en este taller tan milagroso de los santos. Bienvenidos a los Santos Custom King. El dueño era un anciano blanco de unos 40 años, que sostenía un tazón de fideos instantáneos y comía con gran deleite. ¿Reparar el coche? Al ver de un vistazo los arañazos blancos en el coche de Jian Wei, el dueño de Custom King dio un paso al frente y sus dedos tocaron el cuerpo del escarabajo. El movimiento fue tan suave como la caricia de un amante. Con solo una mirada, Jian Wei pudo concluir de inmediato que el dueño de la tienda era sin duda un soltero empedernido. Por la forma en que miraba el escarabajo, no era difícil ver que este dueño estaba absolutamente obsesionado con los coches. ¡Qué coche tan bonito! Es que las modificaciones son terribles. Efectivamente, exclamó el dueño al segundo siguiente. Vamos, jovencito, ven a ver los proyectos de modificación de nuestro taller. Déjame este coche a mí y te garantizo que lo modificaré hasta dejarlo en su forma más perfecta. El propietario abrió la puerta del coche de Jian Wei, lo invitó a salir y, al mismo tiempo, le entregó una lista. La mirada de Jian Wei se sintió inmediatamente atraída por un objeto, incapaz de apartarla. ¿Sistema de aceleración por óxido nitroso? ¿Es eso en lo que estoy pensando? ¿A este coche también se le puede instalar? Jian Wei giró la cabeza para mirar al dueño y se quedó bastante sorprendido. ¿Instalar óxido nitroso en un escarabajo? Y mucho menos en este mundo real, incluso cuando jugaba a ese juego en su vida anterior, nunca había visto este proyecto en los Santos Custom King. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 71 Capítulo 71 La reunión familiar de los León modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 71. La reunión familiar de los León. Al oír esto, la expresión del propietario del Custom King fue bastante sincera. Por supuesto, no importa qué coche sea, aquí podemos hacerle una revisión completa. Tras examinar los elementos de la lista, Jian Wei finalmente no pudo resistir su curiosidad y decidió cambiar el color de su escarabajo, además de instalarle un sistema de óxido nitroso. Sentado en el sofá de la sala de espera del rey de la aduana, Jian Wei esperó durante unas 3 horas. La puerta de la sala de modificaciones se abrió y un escarabajo púrpura con pintura metálica nacarada apareció ante los ojos de Jian Wei. Sin embargo, en comparación con antes, el escarabajo había experimentado una transformación completa. Sin duda, lo más llamativo fueron las modificaciones en el blindaje de la carrocería del coche. Jian Wei reconoció las largas placas de blindaje de un solo vistazo. Eran placas específicas para tanques. ¡Santo cielo, incluso tienes estas cosas! Jian Wei quedó algo sorprendido. Tras semejante serie de modificaciones, sintió de repente una punzada de dolor en la cartera. Por supuesto. Si ni siquiera tuviera esto, ¿por qué me llamarían el rey de los autos personalizados de los santos? El dueño se apoyó en el coche y, con disimulo, abrió la puerta trasera del lado del conductor. Vengan a ver esto, un sistema de aceleración por óxido nitroso totalmente nuevo. Con esto, solo se necesitan 2 segundos para alcanzar los 100 km por hora. ¿No es impresionante? Jian Wei asintió, completamente de acuerdo con el dueño. Podía garantizar que con el escarabajo modificado de esa manera, aunque Devin estuviera aquí ahora mismo, probablemente no lo reconocería. Adelante, pruébalo. El dueño saludó a Jian Wei con la mano, indicándole que subía al coche. Los ojos de Jian Wei se iluminaron. Había estado preocupado por cómo pagar las modificaciones, y el dueño le acababa de brindar la oportunidad perfecta. Tras abrir la puerta y entrar en el coche, Jian Wei arrancó y pisó el acelerador a fondo, saliendo disparado de la tienda hacia la autopista. Al ver la silueta del coche alejarse, el dueño de la tienda se cruzó de brazos, completamente ajeno a que acababa de hacer ese trabajo gratis. 1 hora después, mierda.
Ese chico se fue sin pagar la cuenta. Por su parte, Jian Wei ya había llegado a la dirección que Zona le había dado. La lujosa mansión Richmond del sur de Europa. Una exuberante vegetación rodeaba esta mansión de estilo europeo de color crema. De pie afuera, Jian Wei no podía imaginar lo cara que sería esa mansión. Decir que era una mansión era quedarse corto. Se parecía más a una finca situada en las afueras del centro de la ciudad. Dentro de la finca, varios jardineros podaban diligentemente las plantas. Al anochecer, toda la finca estaba brillantemente iluminada. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Zona. Poco después, un joven camarero se acercó corriendo y le abrió la puerta a Jian Wei. Por favor, pase, señor Jian. Mi esposa y el jefe ya lo están esperando. El camarero hizo una leve reverencia e hizo un gesto a Jian Wei para que entrara. Acompañado por el camarero, Jian Wei entró en la finca, pasando por una enorme piscina y una impecable pista de tenis. ¿Este es el mundo de los ricos? ¡Qué extravagancia! Justo después de que Jian Wei entrara en la finca y caminara una corta distancia, vio a una joven con un vestido formal correr hacia él y arrojarse a sus brazos. Un aroma familiar llegó a la nariz de Jian Wei. Te extrañé muchísimo. Zona era como una gatita, frotando su cabecita de un lado a otro contra el pecho de Jian Wei, y de vez en cuando su nariz rozaba su cuello para olfatear un poco. Una vez que Zona se cansó de los abrazos, Jian Wei la apartó suavemente. ¿No nos acabamos de ver?, preguntó Jian Wei, rascándole la naricita a Zona con el dedo índice, mientras la molestaba con una sonrisa. Aunque nos acabemos de ver, todavía te echo de menos. Mi padre y mi hermano ya me están esperando dentro. Mi madre y mi hermana llegarán en un rato. Tomando de la mano a Jian Wei, Zona caminaba dando saltitos, conduciéndolo hacia el jardín trasero de la finca. No esperaban que llegaras tan temprano. Aún quedaban algunos asuntos por resolver en la empresa. Puede que más adelante tengas problemas con mi hermano. Después de enterarse de que estábamos juntos, se opuso rotundamente. Al llegar al jardín trasero y entrar, Jian Wei vio a un hombre con un traje negro levantarse de su asiento, con la mirada fija en él. El padre de Zona, Canter, empujaba una parrilla de hierro para brochetas, con un aspecto bastante desalinizado. Ah, Jian Wei está aquí. Al notar la reacción de su hijo, Canter se enderezó. Al ver llegar a Jian Wei con su hija, una sonrisa se dibujó inmediatamente en su rostro. Estaba a punto de acercarse, pero los movimientos de su hijo fueron considerablemente más rápidos que los suyos. Al ver a su hermano acercándose, inmediatamente comenzó a presentarlo. Jian Wei, este es mi hermano, Matt Leone. Hermano, este es mi novio, ya lo sé, no hace falta que nos presentemos. Matt interrumpió a Zona antes de que pudiera terminar, pero su mirada no se apartó de Jian Wei. Zona. Un olor a pólvora muy fuerte, anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 72 Capítulo 72 El mayor filántropo de los santos es mi sueño. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 72. El mayor filántropo de los santos es mi sueño. No creía que fuera cierto, pero Zona encontró a una persona de raza amarilla como tú para que fuera su novio. No sé qué ve en ti. La mirada de Matt era condescendiente, sus ojos mostraban un desprecio manifiesto. Matt, ya basta. ¿Cuántos años han pasado desde que terminó la guerra civil? ¿Por qué sigues teniendo estos pensamientos? No olvides a qué te dedicas. Canter se quitó los guantes de cocina y le dio una patada a Matt en el trasero, lo que provocó que este último hiciera una mueca de dolor. Papá, ¿vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo ese desgraciado se lleva a mi hermana? Deberías haberme hecho caso hace mucho tiempo y haberla casado con David cuando cumplió 18 años. ¿Qué tiene de malo la mafia? Poder, estatus, ¿qué les falta? Además, eran compañeros de clase. Ahora mira, Zona se ha ido por culpa de este pobre chico. Esto es una gran pérdida para nosotros. Bofetada. La histeria de Matt no le granjeó la aprobación de su padre. En cambio, recibió una fuerte bofetada en la cara. En el rostro viejo y arrugado de Canter, su piel blanca se tornó visiblemente roja, y todo su cuerpo tembló de rabia. Matt, ya basta. ¿Quién te crees que es? ¿Una mercancía? Es tu hermana. No es una herramienta para que la use con fines de lucro. Canter ya era viejo y frágil, su condición física no se comparaba con la de un hombre joven, y ahora su hijo lo provocaba de esta manera. Canter retrocedió tambaleándose varios pasos hasta que se apoyó en una farola cercana, logrando apenas mantenerse en pie. Zona se apresuró a ayudar a Canter, preocupada, pero él la apartó bruscamente. En cuanto a Matt, observará el estado de su padre sin rastro de preocupación en su rostro.
En cambio, redobló su postura y continuó. Padre, jamás aceptaré esto, pase lo que pase. Zona debe casarse con David de la mafia. Todo esto es para que la familia dé un paso más allá. Tras decir lo que tenía que decir, Matt se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Junto a Jian Wei, Canter, con el rostro enrojecido, rugió. No debí haberte retenido entonces. No eres más que un lobo desagradecido. Jian Wei permaneció inmóvil, con la mirada sombría, mientras observaba la espalda de Matt que se alejaba. Que alguien le dicte las condiciones relativas a su mujer justo delante de él es algo que cualquier hombre encontraría imposible de aceptar. En ese preciso instante, dos mujeres que llevaban bolsas cruzaron el camino y pasaron junto a Matt, que iba de traje. Las miradas de ambos se dirigieron hacia Matt. Matt, ¿a dónde vas? La oradora era una mujer de mediana edad cuya figura no presentaba la obesidad que se observa con frecuencia en las mujeres estadounidenses de esa edad. Se notaba que se mantenía en forma gracias al ejercicio. Debía de ser muy guapa en su juventud. No es nada, tía. Tengo que volver y ocuparme de algunos asuntos. Coman ustedes. Me voy ahora. Matt se giró con una sonrisa finja. Su rostro, antes apuesto, desentonaba bastante con esa expresión. Está bien. Una mujer de mediana edad que pudiera casarse con Canter y convertirse en su esposa no era, sin duda, una persona común y corriente. Tenía muy buena vista y vio el problema de inmediato. Como dice el refrán, una mujer inteligente permanece callada aunque se dé cuenta de algo. Solo después de ver a Ma desaparecer al doblar la esquina del camino, la mujer de mediana edad se acercó a Canter y dejó las cosas que tenía en las manos. ¿Qué pasó? Tomando al inestable Canter de las manos de Zona, la mujer de mediana edad lo llevó aparte y le preguntó en voz baja. Canter le contó entonces a la mujer de mediana edad todo lo que acababa de suceder. Pace, 10 centavos, ¿cómo es que Matt llegó a ser así? Después de que Canter terminó de hablar, parecía aún más viejo y más agotado. Por otro lado, Jian Wei echó un vistazo a Zona y a la mujer de pelo corto que estaba de pie junto a ella, que claramente guardaba cierto parecido con Zona, pero parecía más madura y tenía la piel más oscura. Voy a ver cómo está. Jian Wei levantó el pulgar, señalando en la dirección en la que Matt acababa de irse. No lo hagas. Ese tipo siempre ha sido así. No hay necesidad de perder el tiempo con él. Zona ampliando la mano, queriendo hacer que Jian Wei volviera. Exacto, ignóralo, repitió la mujer que estaba al lado de Zona. Jian Wei hizo caso omiso de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, Jian Wei corrió hacia la entrada de la villa. Matt estaba de pie junto a la puerta con un teléfono en la mano, murmurando algo entre dientes. Intrigado, Jian Wei se acercó sigilosamente. No pude evitarlo. Es mocoso, se entrometió. De lo contrario, mi padre sin duda habría casado a mi hermana contigo. Jian Wei y Matt solo estaban separados por una pared. Jian Wei escuchó con claridad cada palabra que Matt dijo. Estaba a punto de salir y darle una lección a aquel tipo, pero las siguientes palabras hicieron que Jian Wei se detuviera y comenzara a grabar con su teléfono. No te preocupes, yo me encargo. Yo me ocupo de ese chico chino. Mientras pueda acabar con la familia León, no me detendré ante nada. En cuanto a lo que me prometiste, que tu padre dejara de colaborar con Canter. Espero que cumplas tu promesa. La voz de Matt no era fuerte, pero como estaban cerca, se oía con claridad. Parecía que la anterior afirmación de Matt sobre querer llevar a la familia más lejos era, obviamente, solo una excusa pomposa. El verdadero motivo de ese tipo era, en realidad, bastante siniestro. Pero nada de esto le importaba mucho al actual Jian Wei. Él solo quería darle una buena lección a ese tipo que lo había ofendido. Abrió la puerta de la mansión y el crujido llamó la atención de Matt en la entrada. Su cuerpo se puso rígido, preocupado de que alguien pudiera haber oído lo que acababa de decir. Pero cuando Ma vio que era Jian Wei, su expresión cambió al instante. ¿Qué haces aquí? Te lo digo, ni se te ocurra pensar en mi hermana. Jian Wei no dijo ni una palabra. De pie frente a Matt, extendió la mano repentinamente y lo agarró por el cuello. La sensación de asfixia era como si una pitón apareciera en el cuello de Matt, arrastrándose hasta enroscarse alrededor de su cerebro. Matt ni siquiera tenía forma de resistirse. Aunque veía con claridad, su cerebro no podía enviar la orden a sus extremidades para que contraatacaran. Esto fue causado por una privación instantánea de oxígeno. Escucha, deja de lado tus planes. Si sigues interfiriendo entre Zona y yo, no me culpes por ser implacable. Jian Wei golpeó a Matt en el estómago, sin usar mucha fuerza. Pero aún así, Matt no pudo soportarlo más y se desplomó directamente al suelo. El mareo provocado por la falta de oxígeno y el fuerte dolor abdominal le producían una oleada de náuseas que le estimulaban constantemente los nervios. De su boca vomitó bilis ácida por todo el suelo.
Jianwei miró a Matt, quien le devolvía la mirada con el rostro desfigurado. El otro hombre se apresuró a subirse a su coche deportivo, y Jianwei no tenía intención de detenerlo. Jianwei quería esperar. Debido a su relación con Zona, estaba limitado y no podía actuar precipitadamente sobre Matt. Con la grabación de Matt en mano, Jianwei ahora, sin embargo, si Matt insistía en sobreestimarse, naturalmente tampoco sería educado. Efectivamente, poco después de que Jianwei se dispusiera a marcharse, Matt, que estaba sentado en el coche, sacó su teléfono y marcó un número. Elder Preston, espero que pueda intervenir y ayudarme a lidiar con alguien. Al otro lado del teléfono, se oyó una voz anciana a través del altavoz. Martín me despidió. Ya no puedo hacer nada. Matt. 1.000.000. Preston, al teléfono, dudó un instante. De acuerdo. Ve a buscar al líder de la banda de los Bayas y pídele ayuda. Dile que fui yo quien la pidió. De vuelta con Jianwei, había regresado al patio trasero. Canter estaba sentado en una silla, mientras su esposa le masajeaba los hombros por detrás. Zona y su hermana estaban preparando la barbacoa cerca de allí. Si hubiera sabido que era un lobo tan desagradecido, no habría dejado que Martín no dejara a ninguno con vida en aquel entonces. La esposa de Canter, Pace, aumentó ligeramente la presión, lo que provocó que Canter hiciera una mueca de dolor. Ya basta. ¿De qué sirve decir esto ahora? Intenté detenerte cuando le entregaste la medicina Gongran. Pero no quisiste escuchar y dijiste que ya lo habías conmovido con amor. Será mejor que pienses en cómo recuperar la medicina Gongran de él. Canter parecía un poco avergonzado. ¿No fue porque se disfrazó demasiado bien en aquel entonces? Esto salió a la luz hace apenas 2 años. Pero no te preocupes, ya he empezado a trabajar en ello. La conversación entre Canter y Pace no evitó intencionadamente mencionar a Jianwei. Los dos ya lo habían visto cuando entró al jardín hace un momento. Jianwei estaba considerando inicialmente si entregar la grabación de las palabras de Matt directamente a Canter. Pero su conversación llevó a Jianwei a preguntar con curiosidad. ¿La medicina Gongran es tuya? Entonces seguros Gongran. Canter. Eso también es nuestro. Jianwei fue iluminado. ¿Quién hubiera imaginado que su futuro suegro era en realidad el mayor filántropo de los santos? Pero pronto, Jianwei reaccionó. Ya tenía muy claro cuál era la actitud de esos dos hacia Matt. No cabía duda de que si Matt no hubiera controlado las empresas de la familia Lyon, esta pareja probablemente lo habría echado hace mucho tiempo. Jianwei sacó su teléfono, subió el volumen y reprodujo la grabación anterior. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 73 Capítulo 73 Viejos conocidos en la ciudad del pecado. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 73. ¿Un viejo conocido en la ciudad del pecado? Volutas de humo blanco se elevaban con el viento, disipándose finalmente en el aire. Zona y los demás estaban sentados alrededor de la mesa, mientras que Jianwei y Canter estaban junto a la parrilla, asando carne con entusiasmo. La situación de Matt es, en realidad, difícil y sencilla a la vez. Mientras permanecen desaparecidos, según la ley estadounidense, sus bienes volverán a estar a mi nombre. Mientras daba la vuelta a la carne en la parrilla, Canter habló y le espolvoreó especias. ¿Esperando por qué no lo has hecho? Jianwei sintió curiosidad. En su opinión, incluso si se trata de alguien muy cercano a él, si lo traicionaban, jamás mostraría misericordia. ¿Por qué otra razón? Después de estar juntos tantos años, el sentimiento sigue intacto. Si me viera realmente obligado a hacerlo, definitivamente no podría. Canter suspiró, sintiéndose algo impotente. No es que no quisiera hacerlo, pero cada vez que pensaba en ello, sentía como si una pesada piedra le oprimiera el corazón. ¿Por qué no me deja este asunto a mí? Jianwei se ofreció voluntario, pues tenía su propia opinión al respecto. Si Canter aceptaba, la medida de Jianwei eliminaría una amenaza potencial para sí mismo. De igual modo, garantizaría también la seguridad de Zona. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Canter, con un tono algo confuso. Háganlo desaparecer durante 1 mes o 2. Eso fue lo que dijo Jianwei, pero en su interior, pensaba en hacer desaparecer a Matt básicamente. Y no fue solo por 1 mes o 2. Fue para siempre. En cuanto a cómo explicárselo a la familia de Canter cuando llegara el momento, solo necesitaba decir que Matt se había escapado y que se desconocía su desfile. Canter vaciló un instante. Con sus bienes en manos de un tipo que claramente lo había traicionado, finalmente aceptó la propuesta de Jianwei. Por cierto, tengo curiosidad, ¿cómo obtiene beneficios exactamente Gongran Insurance? Jianwei cambió de tema. Algunas cosas no debían discutirse extensamente.
Al mismo tiempo, formuló la pregunta que había estado en su corazón, o mejor dicho, en el corazón de todos los jugadores que habían jugado a TA-5 en su vida anterior. Para una empresa tan concienzuda como la que podía reemplazar un coche siniestrado por tan solo unas decenas de millas o incluso unos pocos kilómetros de dólares, Jianwei sintió verdadera curiosidad por saber cómo obtendrían beneficios. Al oír esta pregunta, una leve sonrisa apareció inadvertidamente en el rostro de Canter. Gongron Insurance es mucho más rentable de lo que usted piensa. En este país, no todo el mundo puede sacar unos cuantos millas de dólares. Incluso para una familia común, ahorrar esas pocas millas de dólares suele llevar 6 meses o incluso más. Y el plazo de pago de Gongron Insurance es de tan solo un mes. Canter dijo con una sonrisa, dejando atrás por completo el mal humor provocado por Matt. Si quieren pagar esa cantidad íntegramente, tendrán que solicitar un préstamo bancario. Los tipos de interés de los préstamos en Estados Unidos son muy altos. Seguro que sabes que mucha gente cae en la ruina por culpa de los préstamos. Por lo tanto, muchos de ellos optan por renunciar a la indemnización del seguro. Tras colocar la carne a la parrilla en un plato y ponerlo sobre la mesa, Canter regresó junto a Jianwei. Además, aunque el seguro Gongron es barato, las primas deben pagarse íntegramente cada mes. Tras la explicación de Canter, Jianwei finalmente comprendió que Gongron Insurance no era en realidad una organización benéfica. Tal como dijo Canter, el precio que la gente común tenía que pagar para cambiar dinero por un automóvil solía ser mucho más alto de lo que parecía a una simple vista. Esto obligó a mucha gente a renunciar a sus coches. Al final, incluso si Gongron Insurance no indemnizó a estas personas comunes y corrientes aseguradas, solo pensarían que fue culpa suya. En definitiva, ¿cuántos coches sufren accidentes al año y cuántas personas pueden permitirse realmente ese gasto? Incluso si pagaran, probablemente sería una cantidad insignificante para una gran compañía como Gongron Insurance. Los dos terminaron su conversación y volvieron a la mesa del comedor. Tras haber comido y bebido hasta saciarse, Jianwei se levantó con la intención de marcharse. Como sus padres estaban allí, Zona solo pudo dejar que Jianwei se marchara de su casa a regañadientes. Poco después de salir de la casa de Canter, una notificación del sistema apareció repentinamente en la mente de Jianwei. Notificación del sistema. Tu mascota Bruce está reclutando subordinados. Los espacios actuales para mascotas subordinadas son insuficientes. Puedes desbloquear espacios para subordinados completando todas las tareas exclusivas para los subordinados de tu mascota. Jianwei no esperaba que, tan pronto después de reclutar a Caballo Blanco, Bruce comenzara a hacer amigos por todas partes de nuevo. Sin embargo, esto solo trajo beneficios a Jianwei, sin ningún inconveniente. Abrió la opción Tareas de subordinados de mascotas del sistema con un simple clic. En la retina de Jianwei se proyectó un panel azul que mostraba la tarea del caballo blanco que había completado previamente. En el panel de Jianwei, las 4 tareas originales se habían reducido a 3. Tras desplazarse por el panel de arriba a abajo, Jianwei finalmente fijó su mirada en la tarea exclusiva para el pequeño tigre Changwei. Aceptar. Para aumentar rápidamente su fuerza, Jianwei hizo clic directamente para aceptar la tarea de Changwei. Tarea aceptada con éxito. Tarea. Saqueo de esmeraldas. Objetivo. Robar la fábrica de esmeraldas Crown en Sin City y encontrar la manera de transportar las esmeraldas a Myanmar. Recompensa. Mejora de habilidad exclusiva para el tigre subordinado. Como era de esperar, en el momento en que apareció la tarea, Bruce también recibió la notificación correspondiente. Jianwei conducía. Después de haber estado tanto tiempo en Los Santos, ya no le importaba si había bebido o no. Esta tarea implicaba ir a Sin City. Jianwei no se sorprendió. Probablemente se trataba del mismo lugar que en Vice City. Jianwei sacó su teléfono y llamó directamente a Lester. En ese momento, Jianwei necesitaba a alguien que pudiera elaborar estrategias para esta misión. Lester era, sin duda, la persona más adecuada entre todas las que Jianwei conocía. Sin excepción. El teléfono sonó durante un rato antes de que alguien contestara. El sonido de teclear en un teclado se oía a través del teléfono como de costumbre. Jianwei, ¿qué tal? Mierda. Idiota, me has enseñado los pechos. Tras saludar a Jianwei, Lester se giró inmediatamente y empezó a gritar por el micrófono de su ordenador. Hace poco vi una fábrica de esmeraldas. ¿Te interesaría trabajar allí? El sonido de las teclas en el teléfono no cesó, pero Lester guardó silencio. Parecía que estaba sopesando si la propuesta de Jianwei era fiable. ¿Dónde está ubicado? Primero tengo que evaluar el riesgo. Jianwei no obtuvo una respuesta definitiva de Lester. Parecía que la otra parte tenía algunas reservas. Ciudad del Pecado, fábrica de esmeraldas Crown.
Por parte de Lester, el sonido de las teclas se detuvo por un instante, algo poco común. Entonces preguntó sorprendido: ¿La ciudad del pecado? ¿Por qué piensas ir hasta allí solo para robar algo? ¿Acaso no hay todavía muchas empresas de nuestro lado a las que no hemos llegado? Jian Wei no sabía cómo responder a la pregunta de Lester. No podía decir exactamente que era una tarea que le había encomendado el sistema. Sin saber cómo responder, solo pudo mantener un silencio fingido. Michael está actualmente ocupado con esos tipos del FIB, así que probablemente no puedas hacer esto solo. La fábrica de esmeraldas Crown, ese sí que es un buen proyecto. Mira, conozco a alguien en Las Vegas. Te lo voy a presentar. Es un poco mayor, pero es muy confiable. Dame una noche. Te prepararé un plan. Ven a buscarme y vámonos a la ciudad del pecado. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 74 Capítulo 74 Tommy. Incluso mi padre lo reconoce. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 74. Tommy. ¿Incluso mi padre lo conoció? ¿Un viejo conocido en la ciudad del pecado? Jian Wei estaba desconcertado. No esperaba que el círculo social de Lester fuera tan amplio como para que incluso conociera gente en Sin City. Por un instante, Jian Wei sintió curiosidad por saber la identidad de aquella persona. No podía ser Tommy, ¿verdad? Lógicamente hablando, a estas alturas Tommy probablemente sería un anciano de unos 60 años. Dejó de darle vueltas al asunto. Toda su curiosidad quedaría satisfecha cuando fuera a la ciudad del pecado con Lester al día siguiente. Temprano en la mañana siguiente. El sol apenas comenzaba a salir cuando Jian Wei llegó en coche a la puerta de Lester. Llamó a la puerta de Lester, y el hombre abrió frotándose los ojos, claramente recién levantado de la cama. Momento perfecto. Vamos. Lester tenía ojeras. Había estado ocupado toda la noche trabajando en el plan de la misión. ¿No te vas a cepillar los dientes? Al ver que Lester no tenía intención de lavarse, Jian Wei se lo recordó amablemente. ¿Para qué cepillarme los dientes? Yo nunca me los cepillo. Maniobrando su pequeña silla de ruedas, Lester pasó lentamente junto a Jian Wei. No me extraña que tengas los dientes tan amarillos. Jian Wei bromeó, pero no insistió en el tema. Cada uno tiene su propio estilo de vida. Junto al coche, Jian Wei metió la silla de ruedas de Lester en el maletero y se sentó en el asiento del conductor. ¡Mierda! ¿Por qué hay un tigre en el coche? El grito de sorpresa de Lester provino del asiento del pasajero. Chan Wei, que había crecido bastante, estaba sentado al fondo, sacando la lengua igual que Bruce. Bruce estaba tumbado perezosamente en el asiento trasero, con la lengua colgando, los ojos entrecerrados y babeando por todo el coche. No te preocupes, no te preocupes. Esta es mi mascota. Jian Wei extendió la mano para acariciar al asustado Lester, ofreciéndole rápidamente consuelo, temiendo que el hombre pudiera morir de miedo. Lester sacó su inhalador de emergencia para el asma y dio 2 bocanadas profundas. Su respiración, que se había acelerado por la conmoción, finalmente comenzó a normalizarse. Vamos, Chan Wei. Saluda. Jian Wei le dio 2 palmaditas suaves en la cabeza a Chan Wei, lo que provocó que el tigre pusiera los ojos en blanco. En el rostro del tigre aparecieron, una tras otra, expresiones de confusión e impotencia. Chan Wei. ¿Hablar? Si hablo, ¿no lo asustaré de muerte? Efectivamente, antes de que Bruce pudiera siquiera moverse tras escuchar la orden de Jian Wei, Lester habló primero. ¿Hablar? ¿Tu mascota puede hablar? No me asustes. Empiezo a preguntarme si últimamente he visto demasiados animes isekai y mi cerebro está empezando a fallarme. Después de que Lester hablara, Jian Wei se dio cuenta de que se había equivocado al hablar. Jian Wei agitó las manos repetidamente, indicando que había cometido un error. Quería decir que quería que viniera a saludarte. En cuanto Jian Wei terminó de hablar, Chan Wei lo entendió al instante. Extendió una pata del tamaño de un puño humano y le dio una palmadita suave en la pierna a Lester. Al comprobar que el tigre no parecía peligroso, Lester finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Originalmente quería ir en avión, pero ahora parece que tendremos que ir en coche. El coche circulaba sin problemas por la autopista en dirección a la ciudad del pecado. En el asiento trasero, Bruce y Chan Wei, que habían estado tan alborotados cuando el coche empezó a funcionar, ahora guardaban un silencio absoluto. Cuando el coche llegó a la ciudad del pecado, ya era mediodía. Jian Wei primero cruzó en coche el puente marítimo hacia la parte continental de Estados Unidos y desde allí se dirigió a la ciudad del pecado. Tras salir de la autopista, guiados por el navegador del Lester, los dos llegaron frente a un hotel adornado con luces moradas.
¿Este es el lugar que elegiste? ¿Es respetable? Al ver el letrero de neón morado, Jian Wei no pudo evitar pensar que ese lugar podría ofrecer servicios especiales. No lo sé. Debería serlo. Un conocido mío me reservó este sitio. De todas formas, es gratis. Apoyado en sus muletas, justo cuando estaban a punto de entrar, sonó el teléfono de Lester. Una voz masculina, firme y magnética, se escucha al otro lado del teléfono. Lester, ya has llegado. Inclinar, ¿por qué no te veo? Mirando a su alrededor, Lester dijo con seguridad. Estoy aquí. Estoy justo en la entrada del hotel. ¿Hotel? Yo no te reservé un hotel. El hombre al otro lado del teléfono estaba perplejo. Con su estatus, ¿cómo iba a poder conseguir un hotel para sus invitados? Si hacía eso, ¿cómo podría mantener su reputación en el mundo de Lampa? ¿No es un hotel? ¿Pero no me enviaste una foto del letrero de un hotel? Al ver la foto que le enviaron por mensaje de texto, Lester seguía sin pensar que se había equivocado de lugar. Envíame tu ubicación. Lester accedió y envió su ubicación. Se produjo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de risas mezcladas con la voz de una mujer. Jajaja, Lester, jajaja. Hace tiempo que te dije que tenías que corregir tu hábito de no leer los mensajes de la gente completos, pero simplemente no me hiciste caso. Jajaja, mírate ahora. Has llevado a Jian Wei hasta Vice Point. Estoy en el centro de la ciudad, en la otra isla. Ven rápido. Mercedes y yo llevamos esperando muchísimo tiempo. Con la mirada fija en su teléfono, Lester se cubrió el rostro. En efecto, solo había leído parte del mensaje. Tras echar un vistazo al navegador que tenía en la mano, Lester acabó culpando al dispositivo. Entendido, Tommy. Llegaremos pronto. De pie cerca de allí, la atención de Jian Wei quedó completamente cautivada por el nombre de Tommy. Pensó para sí mismo. Por lo que parece, Tommy me conoce. ¿Tendrá algo que ver con mi padre, que falleció poco después? ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 75 Capítulo 75 Tommy Vercetti. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 75. Tommy Vercetti. Lester, trasteando con el GPS que tenía en la mano, lo intentó una y otra vez antes de finalmente dejarlo a un lado. No me lo puedo creer. No había estado aquí en pocos años, y el lugar había cambiado muchísimo. Los datos del GPS aún correspondían a la época en que los había recopilado aquí hacía años. Lester, ¿ya terminaste? ¿Cómo llegamos al centro de la ciudad? Podría decirse que Jian Wei no sabe absolutamente nada sobre Sin City. Sobre todo después de que el lugar hubiera sufrido una transformación tan drástica. Desde el momento en que Jian Wei salió de Vice Point, toda la ciudad adquirió rápidamente una apariencia diferente. Muchas personas en las calles tenían un aspecto grotesco, encorvadas sobre las alcantarillas y vomitando sin cesar. Algunos incluso estaban tumbados directamente en el suelo, profundamente dormidos, completamente ajenos a las ratas que se arrastraban sobre ellos. ¿La seguridad aquí siempre ha sido tan mala? Jian Wei le preguntó a Lester, con la mirada fija en el camino que tenían delante. No era así hace unos 10 años. Ahora, esto es, Lester no llevaba mucho tiempo en la ciudad del pecado y no entendía bien todo lo que sucedía allí. La última vez que la visitó, el lugar todavía podía considerarse un centro turístico. Ahora, había drogadictos tirados en el suelo, vagabundos sin hogar y mujeres con mucho maquillaje de pie al borde de la carretera. No estoy seguro de qué pasó, pero no tiene buena pinta. El coche pasó entre la multitud de vagabundos, y el color singular del escarabajo atrajo miradas curiosas de las personas sin hogar que lo rodeaban. Esto continuó hasta que Jian Wei condujo el coche hasta el puente que cruza el mar en la ciudad. El coche ni siquiera había recorrido la mitad del puente cuando las luces de neón parpadeantes del otro lado llamaron la atención de Jian Wei. Esta vez, incluso sin el GPS de Lester para guiarlo, Jian Wei logró conducir el coche hasta el lugar que Tommy había mencionado. Se trataba de un hotel situado al lado del edificio central, no del pequeño motel que acababan de ver. Hola. Lester, ¿cuánto tiempo sin verte? El recién llegado vestía una camisa azul de manga corta para la playa, pantalones cortos playeros comunes y chanclas que hacían un clic-clac incesante al caminar. Jian Wei lo miró. Aunque el tiempo había añadido muchas arrugas al rostro del hombre, Jian Wei aún lo reconoció con claridad. Tommy Vercetti. A su lado estaba Mercedes, su novia, no, para ser más exactos, ya debería ser su esposa. Realmente ha pasado mucho tiempo. Este lugar me resulta mucho más desconocido ahora. Tommy extendió la mano y abrazó brevemente a Lester.
Al escuchar la valoración que Lester hizo de la actual Sin City, apareció en su rostro un atisbo de arrepentimiento. Desde que Valeno Dutch cayó del poder tras sus crímenes, el panorama de Sin City ha cambiado por completo. En la actual ciudad del pecado, en el territorio de Vice Point, esa es la isla de la que acabas de venir. Cosas como la harina se han convertido prácticamente en una bolsa al alcance de todos. Si el jefe de policía del lado de la isla del centro no lo hubiera impedido, las drogas probablemente se habrían infiltrado aquí hace mucho tiempo. Mientras Tommy hablaba, soltó repentinamente a Lester y se giró para rodear con su brazo a Jianwei. ¿Sabes dónde está la isla del centro, verdad? Sin comprender por qué Tommy de repente lo abrazó, Jianwei aún sentía cariño por el hombre que tenía delante, su ídolo de la infancia. Jianwei todavía le tenía mucho cariño. ¿Te refieres al que está bajo nuestros pies? Exactamente. Tommy dio un pisotón, indicándole a Jianwei que esa era la isla en la que se encontraban. Para ser sincero, si no fuera porque mis negocios ya están legalizados, este nuevo alcalde me caería bastante bien. Pero ahora, Tommy habló con cuidado. Quiero que desaparezca. Es broma, ya estamos aquí. Al ver que Jianwei no decía nada, Tommy le dio una palmada en el hombro y se rió para restablecerle importancia, luego señaló un ascensor. El piso 12, todo el piso es suyo. Mercedes y yo regresaremos ahora. Estamos en el edificio central, al otro lado de la calle. Llámame si necesitas algo. Mercedes aún lucía mechas moradas en el cabello. A sus 30 y tantos años, vestía con mucha elegancia. Al ver a los dos salir del edificio, Jianwei se acercó con la cabeza a Lester. En su prisa por salir del coche, se había olvidado de llamar a Bruce y al otro tipo para que salieran del vehículo. Cuando llegó al coche y abrió la puerta para mirar dentro, ¿a dónde se habrá ido Bruce otra vez? El asiento trasero del coche estaba vacío. No solo estaba Bruce, sino que ni siquiera la cartera que Jianwei había dejado allí despreocupadamente se encontraba por ningún lado. Ring, ring, ring. El tono de llamada sonó repetidamente mientras Jianwei sostenía su teléfono apoyado contra el coche. ¿Qué tal, Jianwei? Bun TSS, Bun TSS. A través del teléfono, se oía el estridente bullicio de un bar. Jianwei se llevó la mano a la frente. Parecía que Bruce había vuelto a estar de juerga en un bar. Dado que ese era el caso, Jianwei no se molestó en entrometerse más. Recuerda volver mañana por la mañana. Tenemos una misión que discutir. A la mañana siguiente, Bruce apareció ante los tres con un aspecto visiblemente agotado. Entonces, chico, ¿trajiste un perro contigo cuando viniste? Tommy estaba sentado en el brazo del sofá, señalando a Bruce con el dedo mientras miraba a Jianwei con curiosidad. Sí, pero este tipo se escabulló para jugar solo en cuanto llegó anoche. Qué interesante. Tommy se levantó del sofá y se inclinó hacia adelante, queriendo acariciar la cabeza de Bruce. Detrás de él, Jianwei se acercó tambaleándose y justo en ese momento presenció la escena. Como todo el mundo sabe, las personas que han estado bebiendo normalmente no están muy lúcidas, y ese era precisamente el caso de Jianwei en ese momento. Rugido. El rugido del tigre hizo que la mano extendida de Tommy se detuviera ligeramente en el aire. Miró a Jianwei con una expresión de asombro inmenso. Si bien tener un tigre como mascota no es ilegal en Estados Unidos, muy poca gente lo hace. La razón principal es que la naturaleza salvaje del tigre es demasiado difícil de domesticar, y los incidentes en los que hieren a personas ocurren con frecuencia. Así que, independientemente de quién fuera, la mayoría de la gente, incluso si era rica y poderosa, no elegiría un tigre como mascota. No me digas que tú también estás criando esto. Jianwei asintió en silencio y luego hizo una seña a Jianwei, quien comprendió lo que quería decir. Se acercó trotando y saltó a los brazos de Jianwei, sin olvidar fulminar con la mirada a Tommy antes de tumbarse. Este pequeño es realmente interesante. No esperaba que pudieras entrenarlo tan bien. Al ver a Jianwei en los brazos de Jianwei, Tommy no pudo ocultar en lo más mínimo el cariño que sentía por la criatura. Sin embargo, Tommy también había notado la actitud de Jianwei hacia él en ese momento. Por mucho que le gustara, no sería tan tonto como para extender la mano y tocarlo. Si lo mordiera, el costo del tratamiento sería un problema menor. Pero el dolor sería sin duda un dolor real. Muy bien, creo que ya han hablado suficiente. Es hora de discutir nuestro plan. Lester sacó una pizarra táctica, algo que Tommy había traído cuando llegó esta mañana. También incluía algunas fotos de la fábrica Crown Emerald. Esta vez, necesitamos bastantes cosas. La fábrica Crown Emerald tiene un sistema de alarma silencioso, igual que un banco. No será un trabajo fácil. Mientras Lester hablaba, pulsó y pegó una foto debajo de la fábrica Crown Emerald. Era un botón rojo, del tamaño aproximado de una moneda de plata.
Instalaré un dispositivo en los auriculares de la misión que podrá avisarle si se activa la alarma silenciosa. Jianwei observaba los movimientos de Lester, con una leve preocupación creciendo en su corazón. ¿Por qué una fábrica de esmeraldas común y corriente instalaría un sistema de alarma silencioso como un banco? Además, a juzgar únicamente por las fotografías, la ubicación de esta fábrica parecía estar en un suburbio periférico no muy lejos de la ciudad. La mayoría de las fábricas se construyen lejos de las zonas urbanas. Es probable que la ubicación de esta fábrica se eligiera para que la policía pudiera llegar rápidamente para prestar apoyo. Efectivamente, los pensamientos de Jianwei coincidieron con las siguientes palabras de Lester. Sin embargo, cabe destacar que una vez que se activa la alarma, solo dispone de 3 minutos. Tommy, ¿ya has encontrado a la tripulación? Después de que Lester terminara de tomar las precauciones, inmediatamente dirigió su mirada hacia Tommy. Tommy negó con la cabeza y se dio unas palmaditas en el pecho. Planeo participar personalmente esta vez. En cuanto al conductor del vehículo de huida y el cerrajero, conozco a algunos tipos con buenas habilidades en esos campos. Lester aceptó sin dudarlo. Estaba más que contento de que Tommy ayudara a Jianwei con esta misión. Lester siempre sentía cierta inquietud hacia Jianwei, como un anciano preocupado por un joven. Ahora que contaban con un veterano experimentado como Tommy, las preocupaciones de Lester finalmente disminuyeron un poco. De acuerdo, esa es la situación. El siguiente paso es encontrar la manera de conseguir el equipo necesario. Tommy levantó la mano. Déjame las armas a mí. En cuanto al resto, depende de ti. Tommy tomó las fotos de las armas de fuego de la mano de Lester, sonrió, le dio la vuelta a una foto y se la mostró a Jianwei y a Lester. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.